Marvel porque es invencible 101, 110. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 101. No puedo esconderme siempre detrás de los demás. No es mi estilo, pero, el Capitán América miró hacia abajo a la escena a una altitud de 9000 metros. Su rostro se contrajo silenciosamente y luego dijo honestamente. Pero es bueno tener a alguien que nos respalde. Así podemos corregir nuestros errores en lugar de ser aniquilados por el enemigo cuando el equipo esté sumido en el caos, Tonji. Tiene sentido, pero también creo que no hay nada de malo en esconderse detrás de otros. Mientras nadie me encuentre, puedo seguir siendo un héroe. Por supuesto, solo estaba bromeando. El Capitán América no creía que un hombre que estaba dispuesto a arriesgarse por el bien de la seguridad colectiva fuera un cobarde dispuesto a esconderse detrás de otros. Capitán América. Entonces espero que tu sueño se haga realidad, jaja. Al final ya no pudo mantener su expresión seria y Tony comenzó a reír con él. Entre ellos dos había comenzado a formarse una amistad. Al mismo tiempo, en el otro lado, también se abrió la jaula de alta resistencia que contenía a Loki. Cuando Loki estaba a punto de salir por la puerta de la prisión, una sonrisa apareció en su rostro, y al segundo siguiente Thor entró desde afuera y casualmente lo vio escapar. No. Thor se apresuró sin pensar, tratando de evitar que Loki escapara, pero, al igual que un pez que entra en un agujero, Thor perdió su objetivo. Resultó que el cuerpo de Loki en la puerta era solo una sombra, y su cuerpo real en realidad había escapado hacía mucho tiempo. Este truco realmente funciona siempre. Loki apareció fuera de la jaula transparente, y en ese momento volvió a mostrar una expresión victoriosa. Bufido. Auge. Thor tomó el martillo de Thor en su mano y rompió enojado el cristal transparente frente a él, pero desafortunadamente, este fue hecho especialmente para Hulk por Shield, y su martillo solo dejó unas pocas grietas en el cristal. Jaja, siempre eres tan inútil. Loki estaba un poco nervioso cuando vio a Thor rompiendo el cristal, pero cuando descubrió que la otra parte no podía escapar, se volvió arrogante nuevamente. ¿Quién dijo que al presionar algo podrías caerte? Loki caminó tranquilamente hacia la computadora de control y dejó que Thor luchara con fuerza en la jaula. De hecho, disfrutó viendo esto. Será mejor que te mantengas alejado de esa cosa o te golpearé con ella 2 veces. En ese momento, el agente de Shield Coulson apareció de repente, sosteniendo un arma inventada por el cubo cósmico. Loki. Cálmate, ¿de acuerdo? Eso que tienes en la mano parece bastante poderoso. En ese momento, hubo un destello de luz en su cuerpo en un lugar que era difícil de detectar para la gente común. Thor no tenía ningún interés en la magia, por lo que su nivel de dominio no era alto, y Coulson era solo una persona común y corriente, sin mencionarlo. Esto hizo que ambos no se dieran cuenta de que Loki había usado un truco. La sombra todavía estaba allí, pero su cuerpo real en realidad se había ido a otro lugar. Coulson. ¿Quieres probarlo? La verdad es que nunca he usado esto, pero si quieres, Thor. No y... De repente, algo parecido a un cuchillo fue insertado en el pecho de Coulson. Se giró lentamente y descubrió que en realidad era el cetro de Loki. Loki no tenía intención de seguir jugando con Coulson, e incluso perdió las ganas de presumir frente a Thor. Loki, no puedes hacer esto, ve a salvar a Coulson, las cosas aún no están en su peor momento. Thor intentó persuadir a su hermano menor en la jaula, pero nadie le prestó atención incluso cuando sus manos estaban a punto de humear. Loki. ¿Cuándo te volviste tan sentimental? ¿No sueles presumirme de tus bajas? Incluso mientras hablaba, sus manos no se apartaban del panel de control y parecía muy ansioso. Thor. Basta, hermano. Vuelve conmigo al dominio de Dios. Conoces al hombre de la tierra. No puedes lograrlo. Ya basta. Váyanse al diablo con toda esa mierda. Cuando Loki escuchó la negación de Thor, no pudo soportarlo más. Inmediatamente completó la operación y presionó el botón rojo en el panel sin dudarlo. Adiós. Loki adoptó una actitud de despedir a Thor con respeto, y originalmente pensó que Thor caería como dijo Fury, pero lo esperado no sucedió. ¿Qué está sucediendo? Loki obviamente notó esto, y no pudo evitar sacar la cabeza para ver la situación, pero lo que vio fue que las pesadas puertas debajo de la celda se abrieron, pero al final hubo una energía azul que detuvo a Thor de caer. Oye. Ya ha hecho su jugada. Ahora ríndete, Loki.
intentaré ponérselo fácil. El él al que se refería Thor era Robert. Ahora que había tomado acción, Thor ya no tenía la idea de traer a Loki de regreso al reino de Dios para lidiar con él. Sin mencionar que ya abandonó la idea, e incluso si no lo hiciera, no tendría la capacidad para hacerlo. Ups. Gritando en su corazón, Loki se obligó a calmarse, pero gotas de sudor aún se deslizaban por su rostro. Finalmente, intentó ver si podía romper el escudo espacial de Robert. Después de darse cuenta de que no podía destruirlo, no tuvo más remedio que intentar lo mejor que pudiera para salvar la situación. Oye. Sylvie, estoy atrapado en el portaaviones de Shield. ¿Podrías ayudarme de alguna manera? Oh, maestro, le has preguntado a la persona indicada. Resulta que tengo algo hecho por Tony. Después de decir eso, Sylvie le pidió a Loki las coordenadas, y Loki se las dio a medias, porque tenía plena fe en la capacidad de control de la gema de la mente. Maestro, ¿está bien? No mucho después de que Loki informara su ubicación, una puerta espacial apareció no muy lejos de él. Ja. Estás acabado, Loki. Robert viene por ti. Thor y Loki estaban confundidos y dieron por sentado que Robert era el único en la Tierra que podía usar esta habilidad. Loki ya había asumido una postura de lucha en este momento, pero de hecho, esa era solo su sombra, y su cuerpo real estaba esperando a un lado una oportunidad para escapar. Thor estaba lleno de anticipación, mientras Loki parecía nervioso, pero la persona que salió por la puerta espacial los sorprendió a ambos. Miramos hoy y yo. Un anciano de cabello gris salió de la puerta espacial con una expresión entusiasta en su rostro. Oh, parece que tus expectativas se han desvanecido otra vez, Thor. Tengo muchas ganas de seguir viendo tu expresión de decepción. ¿Sabes? Tengo muchas ganas de verlo un rato más, pero tengo que irme porque me espera algo grande. Al ver que la persona que venía era Sylvie, Loki se llenó de alegría. No preguntó cómo llegó la otra fiesta. Loki no prestó atención a lo que dijo antes. Se imaginó que esto se lograría utilizando la energía del cubo de Rubik. ¡Ella! Thor vio con sus propios ojos a Loki acercarse a la puerta espacial, pero no pudo hacer nada en la jaula. Espera un minuto. En ese momento, Coulson, quien originalmente todos creían que estaba muerto, de repente recuperó el sentido. Hay que decir que Loki tenía mucha curiosidad y obedientemente se detuvo y echó un vistazo allí. Van y van. Lo que obtuvo de esta mirada fue una gran sorpresa. Fue lanzado por el arma en la mano de Coulson, y el punto de aterrizaje resultó ser la puerta espacial. Sé para qué sirve esta cosa. Después de echarle un vistazo a Coulson, que estaba completamente muerto, Sylvie volvió en sí. Caminó apresuradamente hacia la puerta espacial para escapar de allí y ver si su amo estaba muerto. Si estaba muerto realmente no sabía qué hacer. En la torre Stark, Loki estaba profundamente incrustado en la pared, pero después de todo era descendiente de un gigante de hielo, y apenas podía ser llamado Dios, así que, por supuesto, no se rendiría tan fácilmente. Bueno. Sylvie salió justo después de Loki. Después de cerrar el portal con la lanzadera de vigilancia, se apresuró a comprobar el estado de Loki. Una persona normal definitivamente moriría en tal situación, pero los signos vitales de Loki eran bastante estables en este momento, y solo se podía decir que sufrió heridas leves. Estoy bien, procede según lo planeado. Loki salió de la pared y agitó su mano sin ningún aprecio cuando se enfrentó a Silveric que vino a ayudarlo. En ese momento, estaban justo en la torre Stark, la obra maestra de Tony. Sí, maestro. A Sylvie no le importaron en absoluto las acciones de Loki. Al contrario, estaba bastante contento de ver que estaba bien. Después de recibir la orden, corrió felizmente escaleras arriba al edificio para prepararse. Thor, Shield, jeje, jajajaja. Después de que todos se fueron, Loki no pudo evitar reír a carcajadas. Estaba orgulloso de la brillante operación que había llevado a cabo, que incluía hacer que Shield y Thor se divierte. Mientras tanto, en el portaaviones de Shield, la gente solo recordaba a Loki después de que se fuera. Coles Fury fue el primero en llegar. Cuando vio a Thor en la jaula, sintió que algo andaba mal. Antes de haber dado algunos pasos, vio a su confiable y amado general tendido allí con sangre en el pecho. Quizás Fury mostraría sus verdaderos sentimientos en algún momento. Si fuera el único aquí, Fury podría derramar lágrimas, pero con la llegada de Tony y otros, esto estaba destinado a ser imposible. Ya no respira. El Capitán América olió el aliento de Coles y dijo con renuencia. Robert se hizo a un lado. En realidad conocía todo el proceso de escape de Loki, incluida la parte donde murió Coles.
Sin embargo, aunque lo sabía, no decidió tomar acción. Sin mencionar el hecho de que no estaba familiarizado con Coles, Robert no estaba seguro de qué cambios ocurrirían después de que lo rescatara. Igual que ahora, Capitán América. Deberíamos reflexionar sobre por qué sucedió esto. Natasha. Estaba un poco molesta hace un momento, sobre todo por lo que le dije a Banner, Tony. Está bien, yo también me equivoqué. No debería haber empezado una disputa y haber involucrado a todos en una discusión. Patton. Es mi problema. No debería dejarme controlar tan fácilmente, lo que me llevó a la situación actual. Él acababa de ser controlado por Natasha y dejado inconsciente por su puñetazo. Cuando despertó, estaba sobrio y se sentía muy culpable por haber traído al enemigo a bordo. Todos reflexionaron sobre sus acciones, e incluso Fury admitió su error bajo la mirada de Robert. Y la muerte de Cole sin duda hizo que el equipo estuviera más unido. Aunque todavía tenían sus propios pensamientos, en comparación con el desprecio inicial que sentían el uno por el otro, las cosas están indudablemente mucho mejor ahora. ¿No es esto genial? Robert se sintió aliviado al ver al feliz grupo de personas. Él nunca admitiría que había usado parte de su control mental para provocar la escena actual. Si alguien considerara el comportamiento de Robert como un acto de solidaridad con los Vengadores, eso es cierto, pero él estaba más bien probando sus nuevas habilidades, y Tony y los demás eran como conejillos de indias. Tony. De acuerdo. Ya que todos están tan contentos, ¿qué tal si hago una fiesta para premiarlos? Habló con emoción en su rostro, y parecía como si alguien no estuviera muy familiarizado con el control de habilidades y usara demasiada fuerza, lo que provocó que Tony expresara sus verdaderos sentimientos. Robert detuvo rápidamente la influencia de su control mental sobre Tony y miró a Tony con el mismo asombro que la gente que lo rodeaba, especialmente el Capitán América. Quiero decir, después de ganar, seguro que ganaremos, ¿verdad? ¿Quién de ustedes no tiene confianza? Tony recuperó el sentido. Aunque se preguntó por qué había sacado a colación la idea de hacer una fiesta, inmediatamente encontró una excusa para compensar sus inapropiadas palabras. Creo que todos tenemos confianza, entonces busquemos el cubo de Rubik primero, y Loki queda en segundo lugar. Recuerdo que el Dr. Banner parecía haber localizado el cubo de Rubik hace un momento, ¿verdad? El Capitán América respiró aliviado. Se sintió un poco aliviado de que Tony al menos no se hubiera dejado llevar demasiado y todavía fuera un poco cauteloso. Al mismo tiempo, volvió a sacar el tema al punto de mira y todos empezaron a ponerse a trabajar de nuevo. Tony. Revisaré la computadora de Banner. Natasha. Voy a recuperar a Banner. Patton. Yo también iré. Capitán América. Capitán Furia, ¿tiene algún plan de batalla? Fury. Creo que sí, pero tienes que dejarme organizar el cuerpo de Coulson. Solo tomará 5 minutos. Hablaré con los agentes. Como director de S.H.I.E.L.D., no puede hacerlo todo por sí solo, especialmente en un momento tan crítico. Fury no puede actuar según sus propios deseos egoístas. Capitán América. Entiendo. Y Robert. Bueno, tengo que ir a escuchar el plan también. Fury, 5 minutos, ¿no? Las palabras de Robert fueron respondidas casi de inmediato, y Fury incluso dejó de comunicarse con sus agentes. Sí, señor Robert. Sí, el grupo de personas estaba ocupado con sus propias cosas y todos estaban listos para irse, pero alguien estaba infeliz en ese momento. He estado parado en esta jaula casi todo el día, y no me notaste, ¿verdad? Thor golpeó fuerte la pared de cristal. En realidad, él había participado en la conversación hace un momento, pero debido a la barrera del sonido de la pared de cristal, nadie lo notó. Ahora todos lo ignoraron. Thor estaba muy disgustado y no pudo evitar golpear el cristal y gritar. Fury. Oh. Lo siento, te dejo salir ahora mismo, Thor. Será mejor que te apresures o te dejaré experimentar la terrible ira de Dios. Fury. Está bien, y él no era alguien que se asustara fácilmente. Ante las furiosas amenazas de Thor, la pequeña culpa que había sentido por ignorarlo desapareció. Los movimientos apresurados de hace un momento inmediatamente se volvieron descuidados. Esa expresión y ese comportamiento eran suficientes para hacer enfadar a cualquiera hasta la muerte. Date prisa. El príncipe heredero de Asgard no debería estar preso aquí, y con fuerzas amigas ya ocupando el campamento enemigo, esto me hará sentir como un inútil. Fury todavía estaba jugando tranquilamente con la pantalla frente a él, sin mostrar ningún signo de urgencia. Era visiblemente que el rostro de Thor se había oscurecido varios tonos. Pensándolo bien,
Como príncipe heredero de Asgard, es una persona muy respetada y querida en el reino de los dioses. Ahora que han llegado a lo que creen que es el inframundo, a excepción de casos especiales como el de Robert, ¿no deberían todos los demás tener respeto por Dios? Thor. ¿Estás bien? Fury. La línea está dañada. Tienes que encontrar una salida tú mismo. Esta vez decía la verdad, pero los demás no le creyeron. Después de todo, nació con una cara engañosa. Eso es lo que dijiste. Zumbido, zumbido, zumbido y el martillo de Thor giraba salvajemente en su mano, como si fuera a estrellarlo contra el vidrio especialmente fabricado, a prueba de balas y explosiones, en el siguiente segundo. Cuando lo diseñaron por primera vez, estaban pensando en atrapar a Hulk. No sé si la fuerza de Thor es mayor o el cristal es más fuerte y se creó suspenso y Fury estaba muy preocupado por la situación porque podía sentir la ira de Thor a través del cristal, como si estuviera en problemas si salía en el siguiente segundo. ¿Podrías relajarte un poco? Fury también estaba asustado en ese momento y quería intentar consolar a Thor. ¿Qué opinas? Thor mostró sus dos filas de dientes blancos como la nieve, y su encantadora sonrisa hizo que Fury se estremeciera. Está bien, no hay necesidad de molestarse. Justo cuando Thor estaba a punto de usar la fuerza bruta para salir de la jaula, Robert levantó levemente la mano y la jaula de vidrio se rompió directamente en un agujero ordenado que era lo suficientemente grande para que una persona entrara y saliera. Frente y zumbido y la entrada a la cueva apareció justo frente a Thor, lo que hizo innecesario que blandiera el martillo, porque si solo quería lidiar con Fury, solo necesitaría una mano. Pero ahora estaba un poco inseguro de la actitud de Robert. Si se ponía del lado de Fury, Thor sentía que incluso si le daban 10 martillos, no servirían de nada. Sin embargo, la posterior partida de Robert con Fury mostró su posición, y Thor solo pudo posponer su plan de darle una lección a alguien. Gracias por su ayuda, maestro. Fury ya ha arreglado los asuntos de Coulson. En lugar de entristecerse por este asunto, su corazón le dice que complacer a Robert es el camino correcto. Después de todo, si Robert no hubiera actuado en ese momento, Fury no habría sido golpeado hasta la muerte, pero aún podría haber resultado magullado y golpeado. Vamos, no te acerques tanto a mí. Aléjate. Robert miró a Fury que intentaba acercarse a él y lo empujó con impaciencia. En cuanto al ataque de ahora, se basó enteramente en el concepto de hay que mirar al dueño antes de golpear al perro. Se puede decir que ahora controla a Fury, por lo que ya controla una cuarta parte de Shield. Quizás menos, Fury, deberías limpiar más a menudo cuando no tienes nada que hacer, ¿de acuerdo? ¿Salud? Fury miró hacia arriba y descubrió que el portaaviones parecía un poco sucio, pero todo esto era causado por la batalla que acababa de ocurrir. Sí. Haré que alguien lo limpie más tarde. Aunque no entendía, Fury todavía se adhería al principio de que todo lo que decía el maestro era la verdad. Él simplemente aceptó sin importarle si podía entenderlo o no. No es eso de lo que estoy hablando. Un escudo azul los cubría a ambos, para que la conversación no se filtrara. Lo que quiero decir es que hay basura dentro de tu escudo. Furia, ¿te lo imaginas? Quien más sufrió el ataque de Loki no fue Shield, sino la hidra que lo parasitaba. Parece una broma que en Shield, que dice estar dedicada a proteger a toda la humanidad, la mayoría de los miembros de Hydra tengan como principal propósito destruir a la humanidad. Robert ni siquiera podía imaginar si Shield realmente llevara a cabo una operación de limpieza exhaustiva, seguiría existiendo la organización. ¿Qué? No son. Fury instintivamente quiso cuestionar la noticia que le contó Robert, porque según los archivos, Hydra había desaparecido después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero como las palabras salieron de la boca de Robert, no tuvo más remedio que creerlo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer a continuación? Las palabras de Fury realmente pusieron a Robert en el centro de atención. En cuanto a la solución, tenía una rápida y eficiente, que era usar el control mental para influir directamente en todos en Shield, independientemente de si tenían razón o no. Pero hacerlo sin duda causaría algunos problemas. Si simplemente los destruyeran a todos y reconstruyeran Shield, aunque la probabilidad de matar injustamente a alguien es extremadamente baja, sin duda se ensuciarían las manos. Entonces, después de pensar en el problema, Robert todavía sentía que sería mejor dejar que Fury, el director de Shield, resolviera el problema lentamente. ¿Qué te parece esto? Elige a un grupo de personas en las que más confíes y organiza una reunión para ellos en un lugar fijo. Haré que te obedezcan al 100%, y luego podrás resolver poco a poco el problema de la basura. Furia. El maestro es sabio.
De hecho, ni siquiera tiene idea, pero eso no le impide adorarlos. Quizás el fin del universo sea el conocimiento definitivo. Rollo. Robert no se lo creyó, e incluso sintió asco desde el fondo de su corazón, aunque también era competente en esto en su vida anterior. Fury fue expulsado, pero no se atrevió a quejarse en absoluto. En cambio, observó la espalda de Robert con una mirada respetuosa en su rostro. Ah. Por cierto, casi me disgustaste tanto que olvidé lo principal. Fury, si no logras un avance, puedes empezar con tu antiguo jefe. Si lo investigas a fondo, la mitad del problema estará resuelto. De acuerdo. Fury respondió con claridad, pero en realidad se estaba quejando en su corazón. ¿Por qué? Porque la pista proporcionada por Robert significa que la mayoría de las personas en la estación de policía son inútiles. Al mismo tiempo, mientras Fury se preocupaba en secreto, Natasha, del otro lado, todo estaba relativamente bien. En una fábrica abandonada, Hulk, ¿volverás con nosotros? Natasha entró sola a la fábrica, mientras el equipo SHIELD liderado por Barton rodeaba el lugar. Bufido. Estallido, ante la amable mano extendida por Natasha, Hulk optó por darle la espalda, y para expresar sus emociones, también golpeó el auto abandonado y oxidado que estaba a su lado. Este golpe, sin mucha emoción, hizo que el auto abandonado saliera volando. Esto fue cuando ya había controlado su temperamento y estaba a punto de convertirse nuevamente en Banner. Admito que me equivoqué antes. No sé por qué mis emociones se descontrolaron en ese momento. No debería haberte dicho eso. Respecto a esto, Natasha se disculpó detrás de Hulk, y a medida que su tono se volvió más sincero, el cuerpo de Hulk comenzó a encogerse hasta que se reveló su piel blanca y la forma de Banner regresó. ¿Cómo está Natasha? Deberíamos ir corriendo a salvarte. La consulta de Barton llegó a tiempo. Este fue el acuerdo entre él y Natasha. Si Hulk se volviera loco y no pudiera ser controlado, enviaría a alguien para cubrir la retirada de Natasha. Que alguien traiga una camilla. Ya está todo bien. Banner está inconsciente en el suelo. Llamar y después de decir esto, Natasha dejó escapar un largo suspiro y se sentó en el suelo. Ella estaba muy nerviosa en este momento. Banner fue llevado con éxito de regreso al portaaviones de SHIELD, donde ya se había despertado. Yo hice todo esto. Al subir de nuevo al barco, Banner miró el portaaviones averiado y preguntó con cierta incertidumbre. Solo una pequeña parte, fuimos atacados por Loki Doc. Natasha respondió con sinceridad y Banner suspiró después de escucharlo. Parece que esta vez no lo he empeorado, por suerte. No digas eso, Banner, eres muy fuerte. Mientras puedas controlar ese poder, tu poder será infinito. Natasha puso una mano sobre el hombro de Banner, como si quisiera darle algo de ánimo a este hombre frustrado. Bueno, Fury y el capitán deberían estar organizando la misión dentro. Entremos rápido. Barton apareció detrás de ellos. En realidad ya llevaba mucho tiempo aquí, pero no sé por qué habló recién ahora y... ok. Natasha desabrochó su mano sobre el hombro de Banner, se arregló la ropa y estaba a punto de entrar, pero encontró al Capitán América y los demás viniendo hacia ella. ¿Qué pasó? Natasha tomó la iniciativa de saludar al Capitán América y le preguntó por qué había salido. Capitán América. Qué gusto conocerte. Hablemos en el avión de combate, así que el grupo de personas que acababa de bajar del avión de combate regresó, y Natasha y Patton se sentaron en los asientos del piloto y copiloto respectivamente. Patton. ¿Cuál es el destino, capitán? Capitán América. ¿Sabes qué está pasando en la Torre Stark? Tommy dijo que Loki va a usar su reactor allí, y el cubo de Rubik está allí. Él y Thor ya fueron allí. Natasha. Bueno, si no recuerdo mal, Robert debería tener una habilidad especial para llegar a cierto lugar al instante, ¿no? Porque, antes de que terminara su pregunta, el Capitán América la interrumpió. Sé que esto es grosero, pero aún así debo decir que la mayoría de las cosas las debemos hacer nosotros mismos, y ya tenemos control sobre la ubicación del cubo de Rubik, así que las cosas se resolverán rápidamente. El Capitán América respondió con seguridad, pero lo que Natasha tradujo automáticamente a sus oídos fue que su pensamiento estaba obsoleto y no sabía cómo adaptarse. Barton. El capitán tiene razón. Deberíamos resolver el problema con nuestras propias fuerzas. Sobre todo a ese Loki. Debo matarlo yo mismo. Sus palabras hicieron que el Capitán América asintiera con satisfacción. Con la declaración de Patton, aunque Natasha se sintió un tanto repelida por las ideas conservadoras del Capitán América, ella todavía no dijo nada que socavara la unidad.
Pero ella no podía decir nada para felicitarlo, por lo que solo pudo asentir con la cabeza en señal de afirmación. El Capitán América quedó bastante satisfecho con las declaraciones de las dos personas, y luego sus ojos no pudieron evitar mirar a Banner, el único presente que no había expresado su opinión. Ah, no me importa, capitán. El Capitán América originalmente quería inculcar sus pensamientos en la otra parte, pero cuando pensó en el casi incontrolable Hulk en el cuerpo de Banner, sintió que era innecesario. De hecho, entre todos nosotros, tú, Banner, eres sin duda el más fuerte. Sin embargo, debes aprender a controlar tu poder en lugar de dejarte controlar por él. El Capitán América comenzó a explicar el proceso de su control del poder. Él realmente no tenía reservas y le enseñó a Banner todo lo que sabía sobre esto. Al principio, Banner se mostró superficial e incluso un poco irritado, pero por el bien de la situación general, solo pudo soportarlo. Pero después, poco a poco, Banner. Capitán, es usted muy sabio. Creo que he aprendido mucho de usted hoy. Gracias. Tengo que decir que la sinceridad funciona muy bien delante de la gente normal. Independientemente de si el Capitán América tenía razón o no, Banner sintió su sinceridad, por lo que cambió su actitud. Allende y tres figuras volaron rápidamente en el cielo, su velocidad debió exceder la velocidad del sonido. Robert controló su poder espacial y trató de reducir la velocidad lo máximo posible para no separarse del equipo de dos personas. No sé qué están pensando. ¿Por qué no pueden ir todos a la vez? Incluso cuando se movía a gran velocidad, Robert podía escuchar todo lo que Tony decía, porque todo en el espacio le cedía paso y no había resistencia del viento. Por eso Robert puede escuchar el sonido claramente en los auriculares. De lo contrario, si el ruido del viento es demasiado fuerte, sin mencionar la voz de Tony, su cara probablemente volaría en pedazos a esa velocidad. Entonces, ¿por qué no me dejas ir directamente a la Torre Stark y esperarte, en lugar de arrastrarme a deambular por aquí lentamente? Paseando. Robert, ¿sabes de qué hablas? Volamos a una velocidad de Mach 1, 2. ¿Ves qué anciana en la calle puede alcanzar esta velocidad de paseo? Tony le preguntó en voz alta a Robert con la armadura puesta, en parte porque estaba emocionado, pero más porque quería evitar algo. No quieres admitir que eres un narcisista al que le gusta compararse con los demás. Tony intentó evitar la conversación, pero Robert no tenía intención de complacerlo. De todos modos, eran los únicos dos que podían escucharse hablando. Tony, ¿no crees que Thor es un poco arrogante? De hecho, dijo que su velocidad es la más rápida, excepto por... ¿Puedo ceder ante él? Mientras Tony hablaba, su cabeza se inclinó ligeramente hacia Thor. En ese momento, caminaba por el aire con un martillo en la mano. En realidad parecía bastante guapo. Al notar la mirada de Tony, Thor aún tenía algo de fuerza, y de repente una idea vino a su mente. Thor. Tony, te espero ahí adelante. Mientras hablaba, su martillo giraba aún más fuerte. Solo se puede decir que hombre no tiene deseos de ganar. ¿Lo viste? ¿Lo viste, Robert? Las palabras de Thor realmente hicieron que Tony se sintiera agraviado. Como dice el refrán, todos los hombres tienen el deseo de ganar, y el deseo de Tony es particularmente fuerte. Al ver a Thor cada vez más lejos, Tony optimizó todo el rendimiento de su armadura al máximo, pero aún así no pudo alcanzarlo. Es como la sensación de tener el pie atascado en la puerta pero el coche no se mueve. ¿Perdimos, Robert? Ya ni siquiera veo la sombra de Thor. Después de una serie de intentos fallidos, Tony decidió aceptar su destino. Aún así, no se olvidó de arrastrar a Robert al fracaso juntos. Él realmente es un buen hermano. Robert, ¿por qué siempre me metes en esto? Y eres tú quien no puede. No he dicho que no pueda. ¿Quieres verlo? Antes de que Tony pudiera reaccionar, Robert ya había comenzado a ejercer su fuerza, y en 5 segundos llegaron a la cima de la Torre Stark. Esta velocidad es realmente difícil de controlar. Me marean los ojos. Roberto descendió lentamente del cielo. Como hacía tiempo que había sonado la alarma antiaérea en la ciudad, nadie en la calle vio esta escena. Bien, y cuando Robert tiró a Tony al suelo, este volvió en sí. Parecía como si hubiera sufrido algún tipo de tortura. Tony. ¿Lo calculó Jarvis? ¿Cuánto corrimos en 5 segundos? Jarvis. Calculando, cálculo exitoso. Señor Stark, acabamos de completar la hazaña de dar 36 vueltas a la Tierra en 5 segundos. Tengo el récord completo y puedo solicitar un récord mundial. Jarvis hizo una broma, pero Tony no le prestó atención en absoluto. Ahora le preocupaba otro problema. Tony. ¿Qué?
Eso está cerca de la velocidad de la luz. Él simplemente estaba siendo guiado por Robert, y sentía que todo a su alrededor retrocedía y desaparecía a una velocidad inimaginable. Tony estaba seguro de que en poco tiempo vio montañas, mares, desiertos, glaciares, Jarvis. Sí, está bastante cerca de la velocidad de la luz. Aunque pensaba que la velocidad debía ser muy rápida, Tony nunca había pensado que fuera cercana a la velocidad de la luz. Después de todo, nunca lo había experimentado antes, y pensó que el nivel de tecnología en su vida no le permitiría experimentarlo. Robert. ¿Qué fue eso de ahora? Después de confirmar que acababa de moverse a una velocidad cercana a la de la luz, Tony parecía muy emocionado y corrió hacia Robert para confirmarlo. Vomitar. No hables de lo que pasó hace un momento, Tony. Todavía tengo la cabeza mareada. No es algo que la gente común pueda hacer para encontrar la ubicación del edificio Stark de Nueva York en un lugar grande y fugaz. Fue también gracias al extraordinario talento de Robert que aprovechó 37 oportunidades. ¿Cómo no decirlo? ¿Sabes lo mucho que significa la velocidad para los humanos? Tony todavía se negaba a darse por vencido y seguía parloteando en el oído de Robert, queriendo que lo demostrara una vez más. Sí, creo que el otro lado es el otro lado del universo. ¿Quieres ir a echar un vistazo, Tony? Quizás podamos encontrar más cosas significativas para la humanidad. Robert convocó una puerta espacial. En realidad estaba bromeando. El otro lado de la puerta estaba en realidad debajo de un baño público. Estas eran las coordenadas que había anotado cuidadosamente. Tony. Olvídalo, y rápidamente decidió alejarse de la puerta espacial, pero después de solo 2 pasos, Tony tuvo otra idea. Si pudiera ir y venir, no me sería tan difícil aceptar. Robert vio a Tony dudando sobre si entrar o no por la puerta espacial. Su mirada conflictiva de dar un paso hacia adelante y 2 hacia atrás era realmente divertida. Después de dudar, los ojos de Tony de repente se volvieron firmes, con una actitud intrépida. Al ver que realmente podría entrar en el siguiente segundo, Robert cerró rápidamente la puerta del mundo amarillo. Jajaja, en realidad estaba a punto de decir la verdad mientras se reía, pero una repentina fluctuación espacial lo interrumpió. Auge. La atención de Robert y Tony se dirigió inmediatamente a la fuente del sonido. Vieron una enorme columna de energía en el edificio Stark disparándose directamente hacia el cielo, y el lugar donde fue impactada parecía estar roto con un gran agujero. Tony. ¿Qué parece que hemos olvidado? Robert, que lo escuchaba, en realidad quería decirle que era el propio Tony quien lo había olvidado. Desde que Robert lo trajo a Nueva York, ha estado haciendo preguntas como un bebé curioso y ha dejado de lado los asuntos serios. Frente y Robert abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, fue interrumpido por Thor, que acababa de llegar y cayó del cielo. Auge. Aterrizó de una manera muy elegante, salpicando polvo por todo el suelo. Thor eligió un buen lugar. El polvo era suficiente para cubrir a Tony, pero no mucho pudo volar hacia Robert. Está confirmado que trata a las personas de forma diferente según su estatus. Dan, Tony golpeó su armadura y sonrió felizmente. Lamento decepcionarte, mi armadura tiene un sistema de purificación de aire, jaja. Thor. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Tenía la intención de burlarse de Tony hace un momento, pero ahora que había fracasado, no había necesidad de admitirlo para evitar la vergüenza. Parecen duros, Tony. La voz de Natasha se escuchó en la armadura de Tony. En ese momento, ella y el Capitán América ya habían llegado a Nueva York en sus aviones de combate, y el enorme agujero espacial creado por Loki no estaba ocioso. Esos son los Chitauri. Prepárense para luchar. Los ojos de Thor también estaban fijos en él, y reconoció la identidad de la otra parte casi de un vistazo. Después de todo, había seguido a Odín en sus batallas en sus primeros años y había visto mucho del mundo. Tony. Ya que se atreven a venir, deben irse. Así es, Tony. El Capitán América comenzó a responder desde larga distancia. En ese momento, acababa de llegar no muy lejos del edificio Stark, y después de descubrir la ubicación de Robert y los demás, tomó la iniciativa de acercarse. Natasha y su grupo bajaron del avión de combate. Ninguno de ellos eligió luchar con aviones de combate. De hecho, ver a los extraterrestres invadiendo como langostas en el cielo, volar un avión de combate para luchar solo era como esperar en el baño. Tan pronto como los Chitauri llegaron a Nueva York, comenzaron a causar estragos, pero a Robert le parecieron un ejército heterogéneo sin ningún propósito. Parece que el asunto de hoy terminará pronto. Parece que Loki no sabe comandar un ejército.
En respuesta a las palabras de Robert, Thor en realidad quería refutar que frente a un oponente del mismo nivel que los humanos, no tardaría mucho en que el ejército Chitauri liderado por Loki ocupara la Tierra. Sin embargo, antes de que Thor hablara, pensó un rato y cambió su negación original en una afirmación. Loki nunca ha aprendido a comandar un ejército en el reino divino. No puede representarlo. Solo se le puede considerar un aficionado, como mucho. Thor cambió su estrategia. Originalmente, quería salvar la cara de Loki, pero ahora, considerando la existencia de Robert, decidió salvar la cara del dominio de Dios. Al menos así no hay ningún riesgo. Oigan. Chicos, si no actuamos, estos ejércitos liderados por comandantes de tercera categoría pronto ocuparán Nueva York. Barton observó el creciente número de invasores extraterrestres en el cielo. Al principio, simplemente se reunían en el cielo, pero ahora estas cosas han comenzado a moverse hacia el suelo. ¿Qué tal si los ayudo primero? Oh. Puedo resolver esta crisis yo solo. Bajo la mirada de todos, Robert flotó hacia el cielo. Lentamente levantó una mano que tenía una luz azul fluyendo sobre ella. Al segundo siguiente, de repente, giró su mano. ¡Ah! Decenas de miles de soldados de avanzada Chitauri condujeron sus pequeños vehículos de combate desde el cielo, pero estaban destinados a no tocar el suelo de la tierra, porque convertirse en escoria no cuenta como tocar. ¡Guau! Eso es mucho más violento que yo. Banner miró la espalda de casi 10.000 soldados Chitauri que fueron aniquilados en un instante y bromeó. Tonji. Bien hecho, Robert. Tú también puedes encargarte de esa gente al mismo tiempo, para evitar problemas, y evitar que aumenten las bajas de la gente común. El segundo anterior Tonji todavía tenía una mirada cínica y quería ser perezoso, pero al segundo siguiente entendió algo de la expresión ansiosa del capitán. Para evitar que lo regañaran más tarde, Tonji adoptó una actitud decididamente justa, como si le importara la seguridad de la gente. Natasha. El capitán Tonji tiene razón. Ahora no es momento de ser un héroe. Tenemos que dejarle las cosas a gente capaz. El Capitán América miró a Barton y Banner. Aunque no dijeron nada, su actitud era muy obvia. No me refería a eso, solo quería preguntarle a Robert si hay algo más que podamos hacer además de mirar. Ahora la posición de todos es muy clara y sus razones son más que suficientes. Por la seguridad de la gente, el Capitán América ciertamente no puede cantar una melodía diferente en este momento y decir algo como ser autosuficiente. Pero si realmente solo observara desde afuera y dejara que Robert resolviera todos los problemas solo, al Capitán América le resultaría difícil aceptarlo en su corazón, ya que lo haría sentir como si estuviera abandonado por el tiempo. Claro que no solo estás vigilando al capitán. Digo, si puedes intentar capturar a Loki. Está en la torre Stark y te despejaré el camino. De hecho, Robert podría haber manejado el asunto con una mano, pero para evitar que el Capitán América y los demás se aburrieran, encontró algo específico para que hicieran. Está bien, en ese caso, veamos quién puede atrapar a Loki primero. A Tonji no le importó nada de eso. Partió inmediatamente después de oír a Robert decir que les abriría el camino. Era obvio que en su opinión, capturar a Loki era algo muy interesante. Vale la pena señalar que su humor juguetón solo apareció después de que estuvo seguro de que no había peligro. Después de todo, en la trama original, Tonji fue quien se atrevió a usar una bomba nuclear para hacer estallar una nave espacial extraterrestre. Él era quien estaba dispuesto a sacrificar su vida cuando hablaba en serio. Pero tengo que admitir que Tonji en realidad es bastante travieso. Gran martillo, ¿quieres arrebatármelo también? Thor. No me gusta este nombre, y Loki es mi hermano. Si se equivoca, lo castigaré. Tonji. Entonces veamos quién es más rápido. Espero que te esfuerces más esta vez. Acabas de perder contra mí. Thor. Solo es alguien que te ayuda. ¿Qué tal si competimos de nuevo? Tonji. Ganaré si lo volvemos a hacer. Tonji tomó la delantera, seguido por Thor y luego Barton, quien tenía un gran rencor contra Loki. Sin embargo, en comparación con Thor, que tiene un martillo, y Tonji, que tiene una armadura de batalla, Barton y el Capitán América solo tienen 2 piernas, por lo que no es fácil alcanzarlos. Déjame ponértelo un poco más difícil. Robert miró a las pocas personas que se movían como si estuvieran en un espacio vacío y, con un movimiento de la mano, la dificultad comenzó a aumentar. Los Chitauri que salieron corriendo del cielo fueron empujados por una fuerza irresistible antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. Durante este proceso ni siquiera podían mover los pies. Robert envió a los confundidos soldados Chitauri al igualmente confundido Tonji y otros.
El camino que hasta ahora estaba despejado de repente se llenó de gente. Tony y Thor, que corrieron más rápido, fueron los primeros en soportar el peso del ataque de los soldados Chitauri que habían perdido sus ataduras. ¡Guau! Esto es más interesante. Jaja, Robert, ¿te atreves a hacer algo más poderoso? Tony arrasó con el equipo de invasores alienígenas y nadie pudo resistirse a su puño de hierro. Me sentí como si estuviera jugando un videojuego. Oye. Yo también lo creo. Si hay más, no será suficiente. Thor se sentía similar a Tony. Su poder de trueno continuó estallando entre sus enemigos, y esa sensación de barrer todo realmente hizo que cada hombre se sintiera cómodo. Al mismo tiempo, Loki, que observaba de cerca la situación en el edificio Stark, había notado que el ejército que él había liderado fue arrastrado por la fuerza a un lugar, como si fuera para su entretenimiento. HMPH. ¿Qué creen que es mi obra maestra? Un juego. Al ver que los soldados Chitauri ni siquiera podían ir a otra calle a solo unos metros de distancia excepto la ruta designada, Loki se sintió frustrado, pero no era una persona que se rindiera fácilmente. Loki. Ya que les gusta tanto jugar, que salgan los grandes. Una sonrisa apareció en la esquina de su boca, y al mirar la enorme sombra que emergía gradualmente del espacio en el cielo, Loki sintió que estaba bien nuevamente. Rugido. La enorme criatura alienígena parecida a un 100 pies dejó escapar un rugido cuando llegó por primera vez a la Tierra, pero antes de que pudiera terminar de mostrar su poder, fue arrastrado hacia donde estaban Tony y los demás como los otros soldados Z. Oh. El Capitán América también llegó al campo de batalla en este momento. Acababa de derribar a un enemigo con su escudo cuando notó una enorme sombra en el cielo. Una bagatela. Sin embargo, la enorme sombra no duró mucho antes de que Thor la derribara. Sin embargo, debido a su enorme tamaño y la armadura en todo su cuerpo, el invencible Thor comenzó a luchar con él por un tiempo. Natasha. Ah. Otro más. Tan pronto como terminó de hablar, Tony voló y se llevó al gigante, mientras también le recordaba déjame corregirte, en realidad hay dos más, había 3 criaturas alienígenas gigantes con forma de serpiente, y ahora solo quedaba una. Sin embargo, el Capitán América y Natasha miraron sus propios brazos y piernas delgados, y se dieron cuenta de que sus brazos y piernas combinados no eran tan grandes como la palma del monstruo. Como llegaron con prisa, el Capitán América y Natasha no estaban equipados con armas pesadas. Patton tenía algunos, pero se acabaron cuando los usó. ¿Bandera? En ese momento crítico, Banner, que estaba detrás del Capitán América y los demás, se puso de pie de repente. Caminó directamente hacia el enorme monstruo con una firmeza sin precedentes en sus ojos. Capitán América. No lo fuerces, Banner. Si no puedes transformarte, simplemente retírate. Encontraremos una manera. Mientras hablaba, los Chitauri se acercaron corriendo. Barton había estado limpiando detrás de ellos, pero había demasiados y era un poco agotador. Banner, que caminaba delante, era observado por Natasha y el Capitán América. Estaban preparados para rescatarlo si algo salía mal. Incluso Barton, que lo cubría desde atrás, lo observó con atención. Déjame decirte algo, capitán, la verdad es que siempre he estado muy enojado. Los ojos de Banner permanecieron firmes, pero su expresión se relajó. Al segundo siguiente su piel empezó a tornarse verde, rugido. Hulk apareció frente al mundo con un fuerte rugido, y en ese momento el monstruo alienígena simplemente se precipitó hacia su frente. Al ver esto, Hulk inmediatamente levantó su puño con ira. Inmediatamente, con un bang. Humo y polvo salpicaron el lugar. El Capitán América y los demás todavía estaban esperando para ver la escena después de que se asentara el polvo, pero Hulk levantó al monstruo directamente. ¡Oh! No, no, no. ¡Ay, Dios mío! ¡Correr! Los 3 reaccionaron sorprendentemente rápido e inmediatamente se dispersaron en todas direcciones, temiendo que Hulk cayera accidentalmente y los lastimara. Pero lo que el Capitán América y sus amigos no sabían era que Hulk en realidad les estaba mostrando algo, aunque lo que les estaba mostrando podría costarle la vida en cualquier momento, bufido. Al ver que nadie lo elogiaba, Hulk perdió interés en la cosa que tenía en la mano. Auge. Él simplemente arrojó al monstruo casualmente, y no se detuvo hasta que chocó con la barrera colocada por Robert. Esto demuestra lo poderoso que es. Grandulón, te dejaré esto a ti también para que lo manejes. Tony vio salir a Hulk e inmediatamente se enfrentó a un gran monstruo. Aunque el que estaba atraído detrás de él fue herido por él, todavía estaba muy lejos de ser asesinado, por lo que pensó en usar la fuerza del oponente para contrarrestarlo.
Cortejar. Pero el monstruo obviamente tenía cerebro. Al ver que la criatura verde podía lidiar fácilmente con sus compañeros, no fue estúpido y por supuesto no tomaría la iniciativa de acercarse nuevamente. Por el contrario, se preparaba para intimidar a aquellos que no parecían amenazantes, como el Capitán América, pero un martillo caído del cielo acabó con su vida llena de pequeños cálculos. Gané esta vez. Después de que Thor invocó su martillo, miró a Robert con una expresión de suficiencia en su rostro. Era evidente que también era un hombre con un fuerte deseo de ganar. Tony. Está bien, tú ganas este juego, pero yo definitivamente ganaré la próxima vez. Miró hacia la dirección de su edificio, sin preocuparse de si estaba dañado o no. En cambio, Tony estaba listo para otra competencia, que sería la competencia definitiva entre los dos. Repito una vez más que Loki es mi hermano y yo mismo le daré una lección. Antes de que comenzara el juego, Thor hizo un gesto de confianza, pero lo que ni él ni Tony se dieron cuenta fue que en realidad un gran bebé verde se acercaba a su objetivo. Barton todavía lo seguía de cerca y era obvio lo mucho que quería golpear a Loki. Debo recordarte que si eres más lento, la persona que capture a Loki puede venir de fuera de tu grupo. El amable recordatorio del Capitán América hizo que los dos reaccionaran de inmediato, y corrieron hacia el edificio. Es hora de terminar. Creo que ya nos divertimos bastante, Robert, que se había quedado atrás para agregar diversión al juego para Tony, el Capitán América y otros, perdió el interés cuando vio que Loki no tenía nada nuevo que movilizar. Murmurando algo, Robert agitó su mano y encogió el gran agujero similar a la puerta espacial abierta por Loki usando el cubo cósmico a un tamaño que solo una persona podría atravesar. Robert entró tranquilamente. Era un espacio vasto con una nave espacial Chitauri atracada allí. No mires desde la oscuridad, ¿de acuerdo? Sal si tienes agallas. Tan pronto como llegó aquí, Robert sintió que alguien lo estaba mirando en la oscuridad, y esta persona debía ser bastante fuerte, de lo contrario, si una persona débil lo estuviera mirando, los sentidos de Robert no darían ninguna respuesta. Olvídalo si no quieres salir. Robert esperó unos segundos y cuando descubrió que la persona que lo observaba en la oscuridad nunca aparecía, perdió el interés en ver a la otra persona. Ni siquiera tenía ganas de quedarse más tiempo. Él simplemente levantó su mano con impaciencia, y el poder del espacio tomó el control de las naves Chitauri, y luego las apretó rápidamente. Cuando alcanzaron cierto límite, los buques de guerra naturalmente explotaron. Un fuego brillante apareció en el universo, y luego Robert regresó a la Tierra desde donde estaba. Después de irse, un hombre escondido en las sombras se atrevió a salir. En ese momento, vestía una túnica negra, pero parecía haber algo llamado miedo en sus ojos que se reveló inadvertidamente. ¿Quién es él? Los murmullos del hombre misterioso estaban destinados a quedar sin respuesta, porque Robert se había ido. En ese momento, en la ciudad de Nueva York, muchos soldados Chitauri todavía estaban reunidos afuera de la Torre Stark. Quizás porque su ruta de retirada fue cortada por Robert, tenían una determinación adicional para enfrentar la muerte de frente. Al igual que una bestia atrapada, cuando descubre que no tiene dónde correr, atacará sin dudarlo a la persona o criatura que la amenace. Maldita sea. ¿Nos hemos quedado sin munición? Tony dijo con la armadura que deseaba estar cubierto de armas, pero eso era solo una ilusión. Además, si quería reponerlos ahora, tenía que entrar al edificio, y el objetivo original de Tony era entrar y capturar a Loki. Ahora Tony solo puede usar las cosas en sus palmas que solían ser propulsores para causar daño, pero el efecto sigue siendo muy inferior al de los micromisiles de alta densidad. ¡Ay, jaja! Parece que alguien se quedó sin armas. ¿Sabes lo que suele decir mi padre? Es decir, solo el poder que existe dentro de ti es tuyo. Tu armadura es solo un objeto externo, después de todo, y los objetos externos siempre te obstaculizarán en momentos críticos. Thor estaba blandiendo su martillo en ese momento, golpeando a un enemigo a la vez mientras educaba a Tony, pero lo que no sabía era que un destello de luz brilló en los ojos de la otra parte justo ahora. Tony miró a Hulk que estaba a punto de entrar a la Torre Stark. Sintió que no podía atrapar a Loki, así que dejó ir a Hulk. No sería considerado un perdedor si atrapara a Loki. Una vez decidido, Tony comenzó a charlar con Thor. Lo que dijo tu padre no es gran cosa, Sol. Mi padre me mencionó algo parecido, pero no le presté atención en ese momento. Ahora sé lo importante que es. Bueno, Thor, ¿podrías contarme qué más te dijo tu padre, para que pueda recuperar esos preciosos recuerdos, Thor? Eso es mucho. Déjenme contarles uno por uno.
Su padre debería ser el mejor entre los humanos, pero aún está muy por detrás de mi padre Odín, el padre de los dioses. Mi padre me enseñó, desde niño, todos esos principios que la gente común debe tener presentes durante toda su vida. Las palabras de Tony despertaron con éxito el interés de Thor, quien comenzó a recitar con orgullo lo que creía que eran los sabios dichos de Odín. Para ser honesto, muchas de esas palabras tenían sentido, pero desafortunadamente Tony realmente no quería escucharlas. Sylvie, usa eso que me trajiste antes, ya están subiendo. Al ver que la situación era desesperada, Loki inmediatamente pensó en escapar. Depositó su esperanza en la cosa que Silver había usado para ayudarlo a escapar del portaaviones de Shield. Pero Loki no sabía que el espacio a su alrededor había sido bloqueado por Robert hacía mucho tiempo. Ni siquiera el reloj lanzadera que provenía de la misma fuente que su habilidad pudo romper el bloqueo. Sylvie. No lo sé, maestro, parece que esta cosa no sirve para nada, Loki. Ve a buscar una solución. Si no, te mataré, Sylvie. Ah. Tan pronto como Loki terminó su amenaza, se encontró con que su hermano menor se desmayó repentinamente en el suelo, como si estuviera asustado por algo. Tenía un mal presentimiento y sintió un escalofrío en la espalda, pero impulsado por la curiosidad, Loki se giró lentamente. ¡Ja! Un puño verde golpeó a Loki directamente en la cara, y el poder se sintió como si no fuera menor que ser golpeado de frente por una nave espacial. ¡Ella! Loki era terco después de todo. Hulk estaba a punto de irse cuando vio lo indefenso que estaba, pero se puso de pie en ese momento. A Hulk no le gustan las personas que siguen en pie después de haber sido derrotadas por él. Caminó hacia Loki, quien aún no entendía la situación. En ese momento, no solo no se rindió sino que además comenzó a provocar. Intenta tocarme otra vez, vil bestia. Soy del reino divino, el dios que adoras. ¿Qué? Uf. Tan pronto como Loki terminó de hablar, sintió que le tiraban de las piernas y luego su cuerpo giró 180 grados en el aire y quedó boca abajo. Bang y bang y bang. Antes de que Loki pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, Hulk agarró sus piernas y estrelló su cuerpo contra el suelo sin piedad, dejando un agujero con forma humana en el suelo. Bien, y después de que Loki fue arrojado violentamente varias veces, todo su cuerpo quedó flácido y Hulk incluso sintió que no podía sostenerse antes de usar alguna fuerza. ¡Qué dios tan débil! He visto dioses mucho más poderosos que tú. Después de que Hulk dijo esto, se dio cuenta de que el ascensor a su lado sonó. Se dio la vuelta y vio que eran el Capitán América y Natasha quienes venían. Loki ha sido atrapado. Banner lo hizo. Después de ver la figura tendida en el suelo, el Capitán América se acercó para confirmarlo él mismo. Después de confirmarlo con Patton, dijo por el intercomunicador. Hulk. Hulk. Sin embargo, su acción de llamar a Hulk Banner pareció hacer que un tal señor Green se sintiera muy infeliz. Capitán América. Bueno, vale, fue Hulk quien capturó a Loki, aunque suena un poco extraño, porque no deberían ser la misma persona, presentó algunas pequeñas quejas, y Hulk sintió que lo reconocían, y una mirada de suficiencia apareció en su rostro, pero era difícil notarlo porque su cara era demasiado verde y tenía demasiados músculos. Thor. ¿Qué? ¿Está decidido? Tony. Ah. Qué lástima. ¿Cómo pude estar tan impresionado por las profundas reflexiones de tu padre? Incluso me olvidé de la competencia, Tony ha hecho un buen trabajo montando un espectáculo. Después de decir estas cosas frente a Thor, las posibilidades de que la otra parte sospeche de él sin duda se han reducido en gran medida, lo que se puede ver en su desempeño actual. Thor. No importa. Competir es solo entretenimiento. Solo las ideas son algo que te acompañará toda la vida. Tony y los demás siguieron contándome lo que mi padre me contaba cuando tenía 26 años, Tony. Han atrapado a Loki. Vamos a controlarlo primero, o se escapará de nuevo. Thor estaba muy confundido. Tony estaba bastante interesado en Odín antes, creo que ya has dicho suficiente, Thor. Si sigues hablando así, me temo que me costará digerir esas sabias palabras. Tony dijo esto con sinceridad, pero sus palabras y su comportamiento hicieron que Thor lo quisiera aún más. Luego todos fueron a la azotea del edificio Stark. Loki estaba siendo controlado y rodeado por un grupo de personas, como un grupo de hombres grandes rodeando a una niña pequeña, Patton. Realmente quiero matarte si puedo. Cuando dijo esto, miró a Thor por el rabillo del ojo y, efectivamente, parecía estar tratando de detenerlo. Loki cometió un grave error, pero pertenece al reino de los dioses. Sus asuntos deberían ser llevados al reino de los dioses y que el rey dios Odín los resuelva.
Las palabras de Thor eran obviamente egoístas, y Robert, que estaba jugando con el cubo cósmico a un lado, lo sabía. Si supiera que traer de vuelta a su hermano conduciría indirectamente a la muerte de su madre, me pregunto si aún lo haría. Robert recordó que los elfos oscuros invadirían Asgard pronto debido al éter. La causa de todo esto es la novia terrestre de Thor, Jane, quien es verdaderamente una de las protagonistas de Marvel y puede desencadenar una crisis sin importar lo que haga. Es realmente un desastre donde quiera que vayas, ¿no es su fuerza demasiado aterradora? En Shield, los miembros del Consejo de Seguridad Mundial dijeron a través de un enlace de vídeo. Mientras hablaba, reprodujo un vídeo tomado por aviones militares en las afueras del conflicto. Fury. Genial, ¿verdad? El teniente general Robert nos ayudó a resolver todos los problemas. Miembro del Consejo, ¿es esto lo que debería decir el director de Shield, quien supervisa la mayor parte del mundo? El congresista pareció tomar en serio a Robert, pero el miembro del Consejo de Seguridad que estaba a su lado pareció humillado y replicó. Cuidado con lo que dices. El teniente general Robert es estadounidense. Todo lo que hizo, al menos por ahora, parece correcto. ¿Ahora? ¿Y después? ¿Cuánto tiempo tendremos que soportar esta espada que pende sobre nuestras cabezas? Al ver que estaba a punto de estallar una pelea, Pierce, el director de Shield, rápidamente intentó calmar las cosas. El teniente general Robert es un soldado. Creo que está dedicado a servir al pueblo. No representa una amenaza, aunque sus palabras sonaban justas, en realidad a la mayoría de las personas que participaban en esa reunión no les importaba mucho la gente común. Tal vez solo Fury tenía aún un rastro de conciencia entre ellos. El teniente general Robert protegerá este mundo sin duda. Este resultado se confirmó hace 2 horas. Este congresista que intentó controlar a Robert, ¿sabes cuántas personas habrían muerto en Nueva York si él no hubiera estado allí? Bajo la influencia del control mental, Fury habló frenéticamente bien de Robert, y el miembro estadounidense del Consejo de Seguridad hizo lo mismo, lo que hizo enfadar mucho al otro miembro. Ni se te ocurra pensar en recibir financiación de nuestro país a partir de ahora. Este congresista de Tierra de Caballeros se sintió perseguido. Ya sabes, no mucha gente en el país de la música se atrevió a refutarlo, Pierce. No. No haga eso, senador. En Shield hemos ayudado mucho al Reino Jin en el pasado. Si es posible, me gustaría seguir haciéndolo en el futuro. Mientras hablaba, le guiñó un ojo a Fury. Después de todo, él era un antiguo subordinado de la otra parte, por lo que Fury naturalmente entendió de inmediato. En realidad no estaba de humor para seguir discutiendo. Fury asintió y se preparó para salir de la sala de reuniones, pero antes de irse, miró a su antiguo jefe. Seas una hidra o no, si el amo dice que lo eres, lo eres. Un indicio de crueldad apareció en el rostro de Fury, pero rápidamente lo ocultó y salió de la casa. El tono de Fury hoy fue ciertamente malo, pero, congresista, no debería criticar a los héroes estadounidenses. Pierce puede ayudar a Fury a salir de la situación de la que no puede salir. Después de todo, su mente no está en eso en absoluto. Como un gran pez escondido en el nivel superior de Hydra, puede incluso perder la cara por el desarrollo de su organización. En ese momento, Fury también estaba haciendo una llamada telefónica afuera. Natasha, Ilya, Barton y Melinda recibieron órdenes de dejar todo lo que estaban haciendo y reunirse en la sede de Shield en Washington para esperar órdenes. Parece que tenemos que irnos. Natasha y Barton, que se alojaban con Tony y los demás, originalmente querían limpiar el desastre, pero una llamada de Fury los obligó a ir a Washington de inmediato. ¿Qué hacemos con Loki? Es decir, ¿dejamos que enfrente un juicio en la Tierra o que regrese al reino de los dioses con Thor? Antes de partir, Barton se mostró evidentemente un poco reticente. Al ver que estaba a punto de decir algo, Natasha preguntó apresuradamente antes de que lo hiciera. Después de todo, no quería que su viejo amigo dijera nada extremo. Ya sabes, aunque nadie lo dijo, Thor era el segundo más fuerte entre todos. Si Robert no lo hubiera reprimido, hace mucho tiempo habría llevado a Loki de regreso al reino de los dioses. ¿Por qué estaría esperando aquí obedientemente? Tony. ¿Qué dijiste, Robert? Casi nadie se atrevió a moverse antes de que Robert hablara, excepto Tony, que se rascaba y hacía preguntas. Maldita sea. Tengo que instalar otro sistema de cosquillas cuando vuelva. Todos a su alrededor miraban a Tony, y estaban un tanto sin palabras ante su comportamiento de intentar hacerse especial. Robert sonrió, pero no le importó mucho. Luego miró a Loki, que estaba atado por el poder del espacio en el suelo, con una mirada pensativa en su rostro.
Ven aquí Robert, por favor. Después de todo, Thor era la persona que más se preocupaba por Loki en la escena, y no podía evitarlo. No quería ver a su hermano siendo juzgado basándose en los pensamientos momentáneos de otra persona, porque eso sería incierto. Es como si Robert quisiera matar a Loki. En opinión de Thor, una vez que un hombre fuerte como él decía algo, casi no había lugar para refutación, a menos que, golpéalo. El pensamiento de Thor solo duró un segundo antes de detenerse firmemente en seco, porque la enorme diferencia de fuerza le hizo no atreverse a pensar más. Robert miró a Thor y pensó que en realidad no había ningún beneficio en mantener un azote como Loki en la Tierra, pero no podía dejarlo regresar a Asgard sin ningún problema. Esto era una cuestión de cara. Si haces algo malo, deberías ser castigado, Thor. Tu hermano Loki debe ser castigado en la Tierra, y tu reino debe compensar a las familias de las víctimas. Lo que dijo Robert fue muy razonable. Era obvio que la mayoría de las personas presentes eran de la Tierra, por lo que nadie tenía opiniones diferentes. Incluso Thor se sintió aliviado al escuchar que Loki al menos le salvó la vida. Thor. Está bien, creo que Loki debería ser castigado, pero ¿de qué manera? Sí, un látigo condensado por el poder del espacio apareció en la mano de Robert. Fue extremadamente poderoso. Si Robert lo utilizara para golpear cualquier cosa que estuviera dentro del alcance, inevitablemente sería destruida. De hecho, también se trata de una decisión muy selectiva. Si la gente común lo usa, el poder se debilitará enormemente, pero aún así se considera muy poderoso. Loki, que yacía en el suelo fingiendo estar muerto, también se enteró de la decisión de Robert. Cuando vio el látigo con una potencia sin igual, no pudo evitar sentir miedo. No. No. Thor, hermano. Sálvame. Quieren matarme. Loki quería acercarse a Thor y abrazar sus muslos, pero en ese momento no podía mover ni un cabello, por lo que solo pudo usar el método de llorar amargamente en el lugar con la esperanza de obtener protección. Thor. Robert, no podía soportar ver a su hermano así. Incluso si Loki hubiera hecho algo malo, Thor pensó que debería ser llevado de regreso al reino divino para ser juzgado. Sin embargo, la situación era más fuerte que ahora, ante el apoyo unánime para castigar a Loki, Thor se sintió indefenso. Sin embargo, Robert había dicho antes que era solo un castigo. Si azotara a Loki, probablemente estaría muerto sin necesidad de volver a golpearlo. Claro que no lo haré yo. ¿En qué estás pensando? Barton, hazlo tú. Robert le entregó el látigo a Patton, quien tenía la impresión menos favorable de Loki entre el público. Su acción dejó satisfechos a ambos. Patton. Por fin podemos darle una lección a este chico. Bufido. No os preocupéis, no me contendré. Saúl. Genial. La vida de Loki fue salvada. La razón por la que Thor estaba feliz era que el daño que ese látigo podía causar en manos de un mortal no era ni una décima parte del de Robert, y como mucho podía causar algunas heridas superficiales. Por supuesto, cuando la gente está feliz, está triste. Mirando a Barton que se acercaba paso a paso, Loki pareció ver intenciones asesinas en sus ojos. Luchó por volver a hablar, pero Robert no le dio oportunidad. Robert bloqueó la boca de Loki con un movimiento de su mano y no tenía intención de quedarse más tiempo. Capitán, deje que ustedes se encarguen del próximo problema de Tony, ¿de acuerdo? Oh. El látigo en la mano de Patton puede golpearlo 10 veces. Después de que Robert terminó de hablar, una puerta espacial apareció detrás de él y caminó hacia ella. Hoy era vacaciones escolares, por lo que pudo ir a hablar con Belinda, a quien no veía desde hacía mucho tiempo. De acuerdo. Dijeron al unísono el Capitán América y Tony, y luego abandonaron la escena. Por supuesto que iban a buscar a alguien. Después de todo, no podían dejar que ambos hicieran este tipo de cosas ellos mismos, ¿verdad? Natasha, ¿puedes esperarme un momento? En ese momento, entre las pocas personas que quedaban en el lugar se encontraba Sylvie, quien se encontraba tendido en el suelo y Natasha confirmó que estaba fingiendo estar inconsciente, y luego fue golpeado sin piedad hasta quedar inconsciente. Se puede predecir que pronto habrá una persona más. Ufia. Estallido. Barton permaneció indiferente ante los dolorosos gemidos de Loki. Blandió el látigo con expresión tranquila, pero después de unos pocos latigazos, Loki se desmayó del dolor. Aunque Barton es una persona común y corriente, un látigo suyo solo causaría heridas superficiales en los descendientes de gigantes de hielo como Loki, pero es realmente preciso. Casi cada látigo de Patton golpeaba el mismo suelo repetidamente.
Un golpe solo causaría heridas superficiales, 2 golpes desgarrarían la carne y después de 3 golpes, la carne y la sangre de Loki quedarían expuestas. Bien, y Loki se desmayó del dolor. En realidad Barton solo quería desahogar su ira y no pensó en matarlo. Después de todo, su hermano estaba a su lado. Diversión. Diversión. Déjame probarlo. Hulk, que se encontraba a un lado sin que nadie lo notara, de repente habló y corrió emocionado, listo para tomar el látigo en la mano de Barton. Eso no va a pasar, grandullón. ¿Recuerdas lo que dijo Robert hace un momento? Solo Patton puede castigarlo. Al ver esto, Thor se apresuró a detener a Hulk. Ahora, 3 látigos de Barton fueron suficientes para que Loki no pudiera cuidar de sí mismo. Si la persona que sostenía el látigo fuera reemplazada por Hulk, ni siquiera el propio Thor pensaría que podría soportarlo. Al principio, Hulk no estaba contento por haber sido detenido, pero cuando Thor mencionó a Robert, rara vez dejó de volverse loco. Lamar y Natasha vio cómo Hulk se encogía porque ya no se divertía y respiró aliviada mientras se acercaba a Barton y le susurraba. Eso es todo, Barton. Creo que sería correcto no presionar a este príncipe asgardiano contra nosotros. Sus palabras hicieron que Barton pensara por un momento. De hecho, ya no le quedaba mucha ira. Al mismo tiempo, también entendió que esto era lo mejor que podía hacer. Si la pelea continúa, Thor podría atacar en cualquier momento. Y tienes razón, Natasha, y Patton tomó la decisión más beneficiosa para la situación general y también recibió la gratitud de Thor. Gracias. No se preocupen, enviaré a alguien para compensar a las familias de las víctimas después de traer a Loki de vuelta al reino divino. Thor sostuvo al aún inconsciente Loki en sus brazos y habló sinceramente con Natasha y Barton. Banner se quedó dormido después de recuperar su forma humana, por lo que Thor no lo molestó. Espera, llévate esto también. No pertenece a la Tierra. Cuando Thor estaba a punto de irse, llegó el Capitán América. No sabía cuándo el cubo cósmico estaba en sus manos. Parecía que Robert se lo dio. Él simplemente no quería tener una cita con un cubo azul. Pero el Capitán América pensó erróneamente que Robert quería que él fuera completamente responsable del destino del cubo de Rubik, y eligió esta última entre las 2 opciones. Tony. No tengo opinión sobre esto, como las 2 personas que tienen la mejor relación con Robert han tomado la decisión, ¿qué pueden decir Barton y Natasha? Zumbido y Thor agitó su martillo por última vez y se despidió del Capitán América y los demás, para luego desaparecer en un instante. Ese problema finalmente desapareció. El Capitán América respiró aliviado. Se refería al cubo cósmico, que estaba en manos de Cráneo Rojo cuando lo vio por primera vez, y casi lo usó para destruir el mundo. La segunda vez que lo vio fue en los archivos de S.H.I.E.L.D., que afirma proteger a toda la humanidad. En opinión del Capitán América, no hay una diferencia esencial entre el comportamiento de S.H.I.E.L.D. de utilizar el cubo de Rubik para investigar armas y el de Cráneo Rojo. Sin mencionar que Fury también provocó a los extraterrestres por esto, lo cual fue lo más terrible. Steve ni siquiera podía imaginar lo mal que serían las cosas si Robert no estuviera allí esta vez. Tony. Aunque no apoyo tu comportamiento, entiendo por qué lo hiciste, Capitán. Fury siempre ha sido un tipo desagradable. Capitán América. ¿En serio? ¿Crees eso? Tony y el Capitán América comenzaron a resonar entre sí debido a Fury, pero como sus subordinados, S.H.I.E.L.D., los agentes Natasha y Barton se sintieron un poco avergonzados. Natasha. ¿Podemos discutir esto después de que nos vayamos? Ella y Barton salieron a buscar el avión del que acababan de llegar y dijeron. Tony. Oh. Lo siento. Entonces váyanse. Su tono estaba lleno de urgencia, como si él y el Capitán América tuvieran algo importante que discutir más tarde. Blindaje. Fury, que había esperado a Pierce durante más de 10 minutos, finalmente lo vio salir. En ese momento todavía estaba sonriendo. La gente que no lo conocía pensaría que era un anciano con el que era fácil llevarse bien, pero en realidad, Fury. Lo siento, no sé de qué hablar durante 19 minutos. Son casi 20 minutos, ¿sabes? Fury estaba bromeando como siempre, pero Pierce no tenía idea de que el oponente que había promocionado ya conocía su verdadera identidad. Si quieres financiación, tienes que pagar con algo, Fury. ¿Cómo? Tiempo. Pierce pareció recordar algo, miró a Fury y luego continuó preguntando. Creí que no sabías que estabas en el mismo edificio que yo. Dime, ¿qué te trajo aquí? Fury también miró directamente a su antiguo jefe. De repente, pensó en algo para poner a prueba a la otra parte. Plan Insight.
El llamado Proyecto Insight es en realidad una preparación para que Shield enfrente amenazas internas. En pocas palabras, se trata de monitorear a todas las personas bajo el control de Shield. A través del análisis de algoritmos, si hay probabilidades de que alguien cometa un delito, el plan de inteligencia entrará en vigor y matará al sospechoso directamente antes de que cometa el delito. Por supuesto, los delitos aquí son delitos graves, como asesinato e incendio. Si se trata simplemente de un pequeño detalle furtivo, el plan no será intervenido. Pierce, quiero cancelar el proyecto Insight. ¿Puedes ayudarme a proponerlo a la junta directiva? Fury pretendía comenzar con este plan, porque debido a la influencia de Robert, ya había creído que Pierce, su antiguo superior, era Hydra. Sin ninguna evidencia, Fury simplemente lo cree, y se convencerá cada vez más a medida que pase el tiempo. Este es el poder de las gemas. Pierce. ¿Por qué hablas de esto de repente? Fury, debes saber que si quieres cancelar el plan, tendrás que pasar por un proceso muy complicado y que llevará mucho tiempo, Fury. Lo sé, señor ministro. Pero el proyecto Insight debe ser cancelado y revisado para ver si aún es necesario continuar. Sus ojos eran firmes. En realidad, Fury no quería alertar al enemigo, pero el proyecto Insight ya había llegado a una etapa avanzada. Si realmente fuera lanzado por Hydra, toda la humanidad estaría acabada. Pierce miró a Fury por un largo tiempo, y se quedaron mirándose fijamente durante un largo rato. Como la persona que promovió a Fury, conocía su temperamento mejor que nadie. Una vez que Fury decide algo, hará lo que sea necesario para lograrlo, pero, el proyecto Insight fue desarrollado con gran esfuerzo por la organización, y no debemos permitir que Fury lo destruya. Pierce pensó eso en su corazón, pero la expresión de su rostro cambió a una sonrisa. Está bien, pero Fury, tienes que prometerme una cosa. Furia. ¿Qué? Pierce. Que Iron Man aparezca en la fiesta de mi sobrino, me refiero a entrar y jugar, no solo a pasar el rato. Fury. No hay problema, yo iré primero. No tomó en absoluto en serio la invitación a Tony. A Fury hay que agradecerle a Tony por engañarlo para que asistiera a una fiesta. Pierce. Bueno, adiós. Después de despedirse de Fury con una sonrisa, los ojos de Pierce se llenaron de intenciones asesinas cuando Fury realmente se fue. Si alguien no cree que la visión puede matar, puede pararse frente a Pierce y sentirlo por sí mismo ahora, ya que eres tan desagradecido, no hay necesidad de que te quedes más tiempo. La razón por la que Pierce promovió a Fury para ser el director de Shield en lugar de otra persona de Hydra es muy simple. Financiación. Sin un director fuerte y con capacidad de liderazgo, Shield sería como un montón de arena suelta, y Fury es precisamente esa persona. Básicamente nadie puede reemplazarlo dentro de Hydra. Así que Pierce no tuvo más remedio que elegir a Fury. Después de todo, sin su liderazgo, sería difícil para Pierce obtener fondos de la junta directiva. Fury no tenía idea de que una crisis estaba a punto de sobrevenirle. Estaba sentado en su oficina cuando recibió una llamada de Patton. Fury. ¿Qué pasa? Barton. Thor se llevó a Loki. Prometió juzgarlo en el dominio de Dios. El cubo mágico también estaba en manos del capitán, le contó brevemente a Fury el resultado del asunto. Fury se enojó un poco cuando escuchó que el Capitán América había entregado todos los cubos de Rubik. ¿Qué clase de comportamiento es este? Actuó por su cuenta sin recibir órdenes. ¿Cómo pudo simplemente ver cómo se llevaban el cubo, agente Barton? Fury originalmente quería seguir usando el poder del cubo de Rubik para fabricar armas, pero ahora se ha convertido en una burbuja, por lo que no es de extrañar que esté enojado. Robert le dio el cubo de Rubik a Steve para que lo manejara. Creo que esa debería ser su intención. La voz de Natasha llegó desde el otro extremo del teléfono. Originalmente, solo quería explicarle a Fury que era difícil para ellos detenerlo debido a Robert. Pero lo que ella no esperaba fue que cuando Fury escuchó que esa era la intención de Robert, su actitud inmediatamente dio un giro de 360 grados. Muy bien. Hicieron lo correcto, agentes. Disculpen si los malinterpreté sin conocer toda la historia, Patton. Está bien, señor. Él y Natasha, que conducía el coche, se miraron y ambos vieron confusión y sorpresa en los ojos del otro. Ya sabes, Fury nunca ha sido alguien que se rinde fácilmente. Después de colgar la llamada, Natasha y Barton comenzaron a charlar sobre el problema anterior. Natasha. Fury parece tener un poco de miedo de Robert. Patton. Si fuera yo, también tendría miedo. Al fin y al cabo, un desastre como este se puede solucionar con una sola mano. Natasha.
Al escuchar lo que dijiste, siento que sí, pero creo que mientras seamos humanos, tendremos debilidades. Fury ya lo decía. ¿Ha cambiado su personalidad? Barton. ¿Qué más podría ser? ¿No estarás diciendo que Robert controla a Fury? No dije eso, esto fue solo una broma entre ellos dos y se olvidaron de ello después de que terminaron de hablar. Pero lo que no sabían era que el estado actual de Fury en realidad estaba controlado. En ese momento, Fury, que estaba esperando en Shield para cuando sus hombres llegaran, de repente estornudó un par de veces. Sospechaba que alguien estaba pensando en él, pero no sabía quién de las innumerables personas era. Ministro Pierce, ¿vamos a empezar a actuar tan pronto? ¿Asesinar a Fury desencadenará una serie de eventos impredecibles? Ante las preguntas de sus subordinados, Pierce se sintió un poco decepcionado. No podía comprender una verdad tan obvia. Esta vez no se trata de si debemos o no matar a Fury, sino de su gran plan para detenernos. Si lo logra, todos seremos pecadores de la organización. No sabemos cuándo tendremos otra oportunidad como esta. Las palabras de Pierce fueron duras. Él tenía autoridad absoluta en Hydra, una rama de Shield, por lo que sus hombres no se atrevieron a refutarlo en absoluto. Sí. Me prepararé ahora. Después de ver al hombre alejarse, Pierce encendió un cigarrillo y se sentó allí a fumar tranquilamente. De hecho, acababa de ver la retirada en los ojos de su subordinado. Esto es comprensible. A pesar de que ellos, los miembros de Hydra, han sido sometidos a un lavado de cerebro desde la infancia, esta vida privilegiada de ser segundos después del emperador ha hecho que algunos de ellos olviden su educación ideológica original. Incluso el propio Pierce quiere a veces abandonar la llamada filosofía organizacional. Parece que no hay nada malo en disfrutar del poder supremo en Shield, estallido. Tan pronto como este pensamiento llegó a su mente, Pierce se dio una fuerte bofetada para despertarse. Esta fue la verdadera razón por la que decidió actuar con tanto entusiasmo, porque Pierce empezó a asustarse. Tenía miedo de perder ya sus ideas organizativas y hundirse en el poder supremo. En comparación, la propuesta de Fury de terminar el proyecto InSig no es tan importante. Al fin y al cabo, su poder como director no le es suficiente para que el Consejo de Administración tome tal resolución. Si Pierce realmente quiere, puede usar algunos trucos para evitar que Fury tenga éxito cuando la junta directiva vote. Entonces, en comparación con que Fury detenga el proyecto InSig, a lo que Pierce realmente le teme es a sí mismo, que Melinda llegará un poco más tarde porque está en una misión en África, pero 3 de las personas convocadas ya han llegado, lo que es suficiente para que Fury comience con su plan. Natasha. ¿Qué quieres decir con que hay un topo dentro de Shield, Fury? Ella no podía creer que algo así sucediera en la organización en la que había trabajado durante tantos años, pero también sabía que Fury no bromearía sobre algo así. Literalmente, Natasha. Tengo información precisa que demuestra que al menos la mitad de los miembros de Shield ahora son espías de Hydra. La información de la que hablaba Fury era en realidad lo que dijo Robert. En su mente, él creía que era la verdad, pero Natasha Barton y los demás lo entendieron como evidencia suficiente. Y, señor, ¿qué debemos hacer? Fury. Les pedí que vinieran aquí para resolver este problema. Ahora ordeno a Shield que declare un estado de emergencia. Y Barton y Natasha, vayan y contacten a las personas que puedan ser utilizadas de inmediato. Recuerden, deben ser de confianza. Sí. Después de 3 respuestas, Fury les habló sobre los detalles de la misión y los dejó ir. El propio Fury fingió ser normal y manejó las cosas como siempre y dejó el trabajo como siempre. Fury conocía a Pierce. Pensó que por muy infeliz que estuviera con él, no actuaría tan rápidamente. Sin embargo, la realidad le dio una bofetada en la cara. Fury ha abandonado el edificio. Todas las unidades están listas para completar la misión lo antes posible. Sí. Fury no tenía idea de que el peligro había llegado. Ahora conducía a casa tranquilamente, como de costumbre. Abriendo conexión secreta, unidad 0232. En el todoterreno modificado especialmente proporcionado, Fury llamó a Melinda, que estaba a punto de llegar a Washington. Furia. ¿Cuánto falta para que llegues? Melinda. Debería ser pronto. Creo que debería ser en media hora. Casualmente me llamaste. Justo tenía una pregunta para ti, Fury. Ajá. Melinda. ¿Sabías que mi misión en África está a punto de terminar? Regresar de repente me haría perder mucho crédito y medio año de vacaciones pagadas. Furia. Si quieres aceptar el premio de Hydra, puedes intentar completar la misión. Hydra, ¿qué quieres decir? Furia.
Melinda, hay traidores dentro de Shield, o dicho de otra manera, no son de Shield. Yo, no, hago clic. La señal está interrumpida. Antes de que Melinda pudiera terminar sus palabras, la señal de Fury se cortó y la conexión entre los dos terminó naturalmente. Fury. ¿Qué causó esto? Intenta reconectarte. Su primera pregunta pronto recibió respuesta cuando un coche de policía lo atropelló sin previo aviso mientras esperaba la luz roja en una intersección. Estallido. Advertencia. Vehículos bajo ataque. El Departamento de Policía de Washington no tiene presencia policial en esta zona. La inteligencia artificial del auto le estaba informando la situación a Fury, pero cuando vio a los policías armados salir de varios autos policiales afuera del auto, sintió que las palabras de la inteligencia artificial no eran muy confiables. Y todos los policías salieron del coche sin hacer ningún movimiento innecesario. Levantaron sus armas y dispararon al unísono, como si lo hubieran ensayado mucho tiempo atrás. Una persona incluso sacó una ametralladora pesada. Si hubiera gente normal, tal vez se sorprenderían. Después de todo, si tuvieran tiempo para llevar una ametralladora pesada, ¿no sería mejor reemplazarla con 10 AP? Lamentablemente, el coeficiente intelectual de esta gente obviamente no es suficiente, por lo que el auto de Fury todavía puede aguantar por un tiempo. Reinicie la conexión. En ese momento, Fury ya había saltado al asiento del copiloto. Intentó reiniciar la conexión con Melinda, o con cualquiera de Natasha, pero le dijeron, lo siento, hay un dispositivo de fuerte interferencia cerca y no se puede reiniciar la conexión. Tan pronto como la inteligencia artificial terminó de hablar, de repente se dio cuenta de que los enemigos de afuera vieron que no podían romper la defensa del auto con balas, por lo que simplemente sacaron un ariete de algún lugar e intentaron romper la ventana directamente. Las ventanas del coche están menos completas, solo queda el 61%, Fury. ¿En serio? No voy a mantenerlo así. Si no se puede reiniciar la conexión, sal de aquí y cambia a la postura automática. El sistema de transmisión está dañado y actualmente se está reiniciando. Furia. Maldita sea. Estallido. Mientras él hablaba, afuera la gente ya estaba usando un ariete para romper las ventanas del coche. Uno puede imaginarse el poder de este tipo de equipo, que se utiliza especialmente para romper puertas pesadas, cuando se utiliza para romper ventanas. La integridad de la ventana es del 23%. Se recomienda activar el procedimiento de emergencia. Fury. No. Espera un minuto. Estallido. Esta vez el coche fue golpeado tan fuerte que uno de sus lados se levantó, pero fue corregido por la influencia de la inercia. La ventana está intacta al 1%, se recomienda abrirla bien, Furia. Abre. Sí, una pequeña ametralladora Gatling se eleva directamente desde la consola central, pero si alguien subestima su poder debido a su pequeño tamaño, seguramente sufrirá una gran pérdida. Y cuando los enemigos de afuera intentaron golpear el cristal nuevamente, Fury de repente abrió fuego desde adentro, derribando a todos los que estaban dentro del rango de tiro. Bien, y los dolorosos lamentos sonaron, pero a Fury no le importó y continuó atacando, porque sabía claramente que si ahora fuera bondadoso, sería él quien yacería en el suelo gimiendo. El sistema de transmisión se reinició exitosamente. Furia. Evacúen inmediatamente. El auto arrancó de nuevo, y por donde pasaba Fury había balas que le abrían camino, dificultando el éxito de quienes intentaban atacarlo a través de la ventana. Si continúan atacando con esos pensamientos en mente, Gatling les enseñará una lección. Frente y hubo algunos desafortunados como este. Los más afortunados entre ellos todavía tuvieron la oportunidad de morir gritando, pero el resto ni siquiera pudo gritar, ya que sus vidas fueron aniquiladas en un instante. Señor, el plan A ha fallado, utilice el plan B. Al ver que el auto de Fury escapaba y que su propio bando sufría grandes pérdidas, el miembro de Hydra responsable de asesinar a Fury tuvo que admitir su fracaso. Inútil. Sabía que esto pasaría. Vamos con el plan B. Me has vuelto a fallar esta vez. Pierce le dijo por teléfono a su subordinado de mayor confianza que si la otra parte no fuera su confidente, ya le habrían disparado, pero aún así, todavía estaba un poco ansioso. Silencio, espera. Recuerdo que Fury parecía tener alguna relación con alguien. La mirada de Pierce se volvió de repente hacia la dirección de Nueva York, donde había un trascendente que parecía ser muy cercano a Fury. Ya que eres tan poderoso, mejor te provoco. Así puedo prepararme para destruir el mundo. Pierce lo hizo de inmediato e hizo una llamada telefónica. Señor, ¿podemos confirmar si Robert estaba en ese edificio cuando se lanzó el misil?
¿Y si no estaba allí? Pierce. Ni se te ocurra pensar en lo que pasará. ¿A dónde más puede ir un hombre después de hacer su trabajo? Claro que irá a disfrutar con su mujer. Pero si pueden movilizar más bombas nucleares, simplemente hagan como si no hubiera dicho esto, para que podamos disparar en cualquier lugar donde pueda aparecer. El oficial de Hydra en la base de misiles de Estados Unidos estaba indefenso. Incluso con su autoridad, lanzar un misil con una bomba nuclear ya era el límite. Todavía necesitaba la cooperación de otros miembros del sistema de gobierno. Está bien, señor, el misil será lanzado dentro de 1 hora. Pierce. Media hora. Después de colgar el teléfono, Pierce ya había tomado una decisión. Como los medios normales no podían matar a Robert, bien podría optar por uno despiadado. Si el uso de una bomba nuclear aún no pudiera matarlo, entonces adivinen qué haría un hombre fuerte después de ser provocado y amenazado. Aunque no pretenda destruir el mundo, hará algo extraordinario, ¿verdad? Entonces tendré la oportunidad de demostrar mis habilidades. Pierce hizo clic en la carpeta oculta de la computadora, encontró uno de los archivos y lo abrió. Inmediatamente, el registro detallado de Robert causando la muerte de decenas de miles de personas apareció frente a él. Una sonrisa apareció en los labios de Pierce. El propósito de Hydra era crear caos y hacer que la gente sintiera miedo. En ese momento, necesitarían una organización fuerte para protegerlos. SHIELD fue sin duda la mejor elección. En cuanto a la llamada amenaza, es bastante apropiado que Robert la interprete. Sin embargo, lo que Pierce, que estaba calculando muy bien, no sabía era que sus acciones no solo no lograrían el efecto deseado, sino que acelerarían la desaparición de Hydra. A toda velocidad. Por cierto, activa el modo avión. Del otro lado, Fury todavía intentaba escapar, y la gente de Hydra lo perseguía desesperadamente. Sin embargo, en este momento, mientras el sistema de vuelo de Fury estuviera activado, no habría ningún problema, al menos no tendría problemas para evitar la crisis actual. Pero algunas cosas siempre suelen fallar en momentos críticos. Sistema de vuelo dañado, Fury. Entonces activa la aceleración nitrosa para mantener una distancia suficiente entre esa gente y yo. El sistema de aceleración de nitrógeno también resultó dañado. La causa podría ser la colisión de hace un momento. Afortunadamente, no hubo explosión en ese momento. Fury. Oh. Entonces ¿puedes decirme si hay algo que no esté roto? Inteligencia artificial. El sistema de aire acondicionado sigue funcionando con normalidad. Cuando Fury escuchó esto, no pudo evitar poner en blanco su único ojo que le quedaba. ¿Cómo describir su estado de ánimo actual? Decepción, esta palabra solo puede explicar la mitad. Para ser más precisos, está muy decepcionado. Activa la navegación frontal. Esta cosa no debería estar rota, ¿verdad? Esos no atacaron la parte frontal hace un momento. La navegación de vídeo frontal se ejecuta con normalidad y se abrió correctamente, Fury. Gracias a Dios. Ponlo en modo manual y déjame conducir. Nunca ha sido una persona a la que le guste dejar su destino en manos de otros, y mucho menos la otra parte es una máquina que siempre se estropea. Pero Fury parecía haberse sobreestimado a sí mismo y subestimado a su enemigo. Sus habilidades al volante eran realmente buenas y logró deshacerse con éxito de los perseguidores que lo perseguían, pero el verdadero peligro apenas había comenzado. Esta vez vino desde el frente, por la parte delantera del coche, maldita sea. Vamos, déjame ver lo intrépido que eres. Fury vio a alguien intentando bloquearlo no muy lejos del auto, y su subconsciente le dijo que la otra persona era peligrosa, por lo que pisó el acelerador con fuerza en un intento de asustar o matar a la otra persona. Pero las ideas siempre son buenas y difíciles de realizar. ¡Pam! Una de las manos del hombre que detuvo a Fury era en realidad un brazo mecánico, y la utilizó para volcar el coche. Estallido, www. Sonó la alarma del vehículo. Fury acababa de recuperarse del susto en el coche cuando vio que alguien se acercaba a él. Rápidamente utilizó su última fuerza para sacar algo. Sí, 0. James se dio la vuelta otra vez. Esta era la enésima vez que realizaba una misión similar. No importaba quién fuera la otra parte o cuál fuera su identidad, ejecutaría la orden sin dudarlo. Sin embargo, esta vez parecía que había sufrido un accidente. En el camino asfaltado, originalmente plano, había aparecido un corte cuadrado y debajo había un sistema de alcantarillado bien conectado. El objetivo huyó, misión fallida. Después de que James dijo esto fríamente a través del intercomunicador, abandonó rápidamente la escena.
En realidad, esta era la primera vez que pronunciaba la palabra fracaso en todos estos años, pero no le importó porque ya estaba emocionalmente apegado a ella. Desperdicio. Desperdicio. Después de recibir la noticia, Pierce se puso furioso y destrozó todo lo que había en su escritorio. Ahora tenía un mal presentimiento, por lo que rápidamente intentó encontrar algo de consuelo. Ring, ring, ring y Pierce estaba pensando en ello cuando el consuelo llegó a su puerta. Respondió el teléfono y era el oficial de Hydra a quien le había dado órdenes hacía un momento. Señor. El misil ya ha sido lanzado y se espera que llegue al lugar designado en 10 minutos. Pierce. Muy bien. No había estado inactivo antes de esto. Pierce ya había utilizado su autoridad para solicitar que se suspendiera todo el sistema de defensa aérea de Estados Unidos durante media hora con el argumento de actualizar el sistema. Sin embargo, lo que no sabía era que el gobierno de Estados Unidos tenía otro truco bajo la manga. Infieme. La quinta fuerza de misiles acaba de lanzar un misil capaz de transportar ojivas convencionales y nucleares. Se espera que el objetivo sea la ciudad de Nueva York. Fue gracias a este pensamiento extra que el pequeño plan de Pierce fue conocido y entregado a Freeman a través de una línea de emergencia encriptada en el menor tiempo posible. ¿Qué carajo quieren hacer? Freeman miró el informe que tenía delante. Fue entregado hace 3 minutos. Teniendo en cuenta la pérdida de tiempo, se estimó que el misil impactaría Nueva York en 2 minutos. No había posibilidad de derribarlo en tan poco tiempo. Si el misil disparado a Nueva York llevaba una ojiva nuclear, Freeman no podía imaginar cuán graves serían las consecuencias. Ahora no nos queda otra que encontrarlo y probar. Freeman no se atrevió a dudar ni un instante y rápidamente llamó a Robert. Hola. Afortunadamente, el llamado fue atendido de inmediato, pues acababa de terminar una pelea y Belinda fue derrotada nuevamente. Sin embargo, Robert todavía no estaba satisfecho y solo podía descargar su ira restante a través de sus manos, por lo que vio el llamado de Freeman tan pronto como llegó. Robert, escucha, un misil se dirige a Nueva York y podría llegar en 1 minuto. Creo que puedes detenerlo si puedes. ¿Misiles? ¿Por qué llegaron a Nueva York? ¿Están esos viejos tontos del Congreso haciendo estupideces otra vez? Mientras Robert hablaba, sus manos estaban cubiertas de luz azul. Con un ligero movimiento de su mano, un escudo formado por una fuerza del espacio azul envolvió la ciudad de Nueva York. Freeman. No digas tanto por ahora, Robert, ¿puedes parar? Ese misil puede llevar una ojiva nuclear, y la orden de lanzamiento no la dio el Congreso, ni mucho menos el Pentágono. Sospechamos que fue Shield. General Angsin, estoy en Nueva York. Le aseguro que si los misiles realmente caen aquí, no causarán ningún daño. Robert hizo una promesa solemne, pero no sabía que varios aviones habían sido equipados con su escudo sin ninguna precaución, provocando que todos a bordo viajaran a otro mundo. Sin embargo, en comparación con las horribles consecuencias que tendría una bomba nuclear al impactar una ciudad, este fue, sin lugar a dudas, la menor cantidad de víctimas. Freeman ni siquiera pensó en ello. En su opinión, mientras no ocurriera nada en Nueva York, todo estaría bien. Genial. Robert, sabes que eres muy apto para ser el santo patrón de la humanidad. Ja. Me sentiré orgulloso si me elogia así, General Freeman, ¿cómo es posible? Te mereces un cumplido así. Y, mientras ambos conversaban, un misil llegó puntualmente a Nueva York. Tal como lo preocupaba Freeman, llevaba una ojiva nuclear. Aunque solo era una pequeña bomba nuclear, no podía causar ningún problema a la hora de destruir Nueva York. Después de todo, lo más aterrador de una bomba nuclear es el daño que produce la radiación. Sin embargo, no importa cuán poderoso sea algo, será derrotado cuando se encuentre con el poder del espacio. El misil fue devorado en el momento en que impactó el escudo azul. Se dijo que fue una explosión nuclear, pero no ocurrió nada. ¿Estás seguro de que estás en Nueva York? Si es así, no debería haber ningún problema por allá. Freeman conversó con Robert durante 10 minutos, pero aún no recibió la noticia de que Nueva York estaba destruida. Todo estaba normal excepto el clima anormal, que era exactamente lo que quería ver. ¿Por qué iba a mentirte? Ahora deberíamos considerar la siguiente pregunta. ¿Por qué Shield lanzó misiles a Nueva York y quién dio la orden? Freeman. A eso es precisamente a lo que me estoy fijando. Volveré a investigar. Amabilidad. Robert colgó el teléfono y de repente entró otra llamada. Hola. La llamada era de un número desconocido.
Robert había preparado algunos saludos para la otra parte, ya que pensó que probablemente se trataba de un discurso de ventas. Pero tan pronto como la otra parte abrió la boca, escuchó la voz de Fury. Maestro, lamento pedirle ayuda, pero no tengo otra opción. Shield parece tener una cantidad inimaginable de hidras, y ahora mismo me están persiguiendo. Fury le estaba informando a Robert con su teléfono celular. Su teléfono celular había sido dañado en el conflicto anterior, y el que usaba para hablar con Robert le fue arrebatado a otra persona. Él fue quien me robó el teléfono. Justo en ese momento, el verdadero culpable también llegó a la puerta, acompañado por 2 policías. Maldita sea. Después de que Fury maldijo, inmediatamente encontró un lugar donde esconderse. Su predicción resultó ser correcta. Al segundo siguiente, la policía abrió fuego contra él sin decir palabra. Bang, bang, bang. Los continuos disparos provocaron pánico entre la gente que se encontraba alrededor, especialmente al dueño del celular. Nunca había pensado que las cosas resultarían así. No tenía intención de matarlo, solo devolverme mi teléfono, policía. Es un fugitivo de primera categoría. El robo es solo uno de sus delitos, pero definitivamente no todos. ¿Podría hacerse a un lado por el momento? El dueño del teléfono quería decir más. En realidad quería preguntar si podía borrar el historial del navegador después de que le arrebataron el teléfono antes de irse. Ahora que había sacado un arma, no tenía muchas esperanzas de recuperar sus cosas, porque seguramente se convertirían en evidencia contra los ladrones. Policía. Sin peros. Es muy peligroso aquí, por favor, evacúen inmediatamente. Su tono se volvió extremadamente serio, y el aspecto del arma en su mano hacía parecer que podría apuntar el arma a otra persona en el siguiente segundo. La persona a quien Fury le quitó el teléfono no tuvo más remedio que darse por vencida en ese momento, pero aún así miraba hacia atrás cada pocos pasos. ¿Alguien te disparó ahí, Fury? Mientras la policía charlaba con otros, Robert y su equipo tampoco se quedaron de brazos cruzados. Después de descubrir algo inusual, inmediatamente preguntó. Fury. Sí, sí. Probablemente sean agentes encubiertos de Hydra dentro de Shield. Son 2 y no tengo un arma, así que no puedo controlarlos. Dime dónde estás ahora. No hay problema en ayudarte. Fury. Es un honor contar con tu ayuda. De acuerdo, te enviaré la ubicación enseguida. Y... Sal, Furia. No nos obligues a usar granadas para obligarte a salir. Los policías interpretados por Hydra en realidad no estaban equipados con granadas ni nada por el estilo. Solo tenían un arma, y la razón por la que no se apresuraron a capturar a Fury fue porque tenían miedo de que él también tuviera armas. Dime por qué traicionaste a Shield. ¿Es porque el trato no es bueno? Pero creo que incluso entre las mismas agencias gubernamentales, las condiciones que ofrecemos son las mejores y más respetadas. Ser respetado en realidad significa tener poder. Por un lado, tenía mucha curiosidad y quería saber los verdaderos pensamientos de estas personas, y por otro lado, simplemente quería ganar tiempo para sí mismo. Las palabras de Fury no demoraron a los dos. Después de todo, habían sido entrenados en Hydra durante muchos años antes de convertirse en agentes de Shield. Si no hubieran podido ver a través de un truco tan pequeño, no habrían sobrevivido tanto tiempo. Ya basta de esa furia, deja ya con tus pequeños trucos. Dangidan, mientras el miembro de Hydra decía esto, lanzó una granada. Estaban planeando expulsarlo. Mierda. Esta era la enésima vez que Fury maldecía hoy, y sentía que tendría que maldecirle unas cuantas veces más antes de que llegara la ayuda. La granada fue lanzada desde un lugar que no estaba ni demasiado cerca ni demasiado lejos de Fury. Si corría a recogerla y la arrojaba hacia atrás, tal vez no tuviera tiempo suficiente y había una gran probabilidad de que la granada explotara en su mano. No era de extrañar que la Hydra entrenada por Shield fuera tan hábil en hacer trucos sucios. En ese momento, Fury no tuvo más remedio que salir del búnker y correr en dirección contraria a la granada, ya que había 2 pistolas apuntando a ese lugar. Vamos a luchar. Fury estaba a punto de intentarlo. Después de todo, en comparación con el daño causado por la onda expansiva de la granada y los fragmentos, preferiría apostar si las habilidades de tiro de estas personas eran precisas. Bufido. Con un gruñido, Fury hizo una finta y arrojó su ropa. Estallido. Solo una persona disparó 2 tiros, y era obvio que el otro grupo estaba en guardia, pero en este punto, Fury no tuvo más remedio que salir corriendo. Estallido. Justo cuando Fury estaba a punto de moverse, de repente le sujetaron el hombro.
Al principio, un rastro de miedo brilló en sus ojos, pero cuando vio quién venía, todo el miedo desapareció y se convirtió en emoción. Auge. Fue precisamente ese momento de retraso lo que provocó que la granada explotara al segundo siguiente. Se levantó polvo y en él se escondieron la aterradora onda expansiva y los fragmentos de granada más letales. Una vez que esa cosa te golpea en la cabeza, básicamente el juego termina y las posibilidades de salvarse son escasas. Es una verdadera tortuga a la que le gusta esconderse en su caparazón. ¿Por qué no sale ni siquiera ahora? ¿Quién dijo que no? Pensé que sería más valiente. Afuera, dos policías disfrazados de Hydra se burlaban de Fury por esconderse detrás del búnker. Ahora estaban esperando a que se calmara el polvo para poder entrar y acabar con el hombre. En cuanto al hecho de que Fury estaba sano y salvo detrás del búnker, nunca habían pensado en ello en absoluto, porque la granada era algo real, no un accesorio que había sido debilitado varias veces como los de la televisión. Tal alcance es suficiente para matar varios objetivos. Incluso tumbarse en el suelo solo puede reducir el daño. Es imposible evitarlo por completo. ¿Dónde está? Los dos simplemente estaban sentados allí, pensando en el gran logro que obtendrían después de atrapar a Fury, pero en ese momento apareció un tipo y los hizo sentir mal al instante. Cuando los dos vieron al visitante, ninguno de los dos quiso responder las preguntas del otro, porque en su opinión, esa persona claramente estaba allí para robarse el crédito. No quiero repetirme por tercera vez. ¿Dónde está? James no tiene ningún interés en hacerles bromas a estas dos personas. De hecho, ahora no tiene ningún interés en hacerles bromas. Él es solo un zombie controlado que solo sabe cómo completar su misión. Tú. Oye, Fury está ahí. Acabamos de lanzar una granada. Un miembro de Hydra estaba a punto de expresar su descontento, pero fue detenido inmediatamente por sus compañeros, quienes también revelaron la ubicación de Fury. Al ver a James caminar hacia el polvo, Hydra, que estaba retenido, se sintió muy infeliz de que todos sus esfuerzos estuvieran siendo desperdiciados. HMPH. ¿Por qué me detuviste justo ahora? Hace tiempo que estoy harto de ese tipo y aprovecho esta oportunidad para darle una lección. Estás cortejando a la muerte. Es alguien a quien el ministro valora. ¿Cómo podemos provocarlo? Será mejor que te quedes aquí y esperes a ver si puedes comerte un tazón de sopa sobrante. En respuesta al recordatorio de su compañero, tuvo que renunciar a la mayor parte del crédito por mucho que no quisiera hacerlo. Esto demuestra que hay una jerarquía estricta dentro de Hydra, e incluso algunas reglas no son diferentes a las de ciertas unidades. Entonces déjalo ir. Sería mejor si Fury fuera más poderoso y le disparara hasta matarlo. Murmuró suavemente, con una voz que solo ellos dos podían oír. Esta vez su compañero no lo detuvo, pues también estaba enfadado, sino que simplemente lo reprimió. Estallido. Los dos hombres y los miembros de Hydra estaban esperando afuera para beber sopa, y uno de ellos y el otro le estaban diciendo cosas malas a James que entró. Como resultado, antes de que los dos pudieran maldecir por mucho tiempo, vieron a un hombre volando hacia atrás. Miraron al suelo y vieron que era Santiago quien acababa de entrar. Con una mano levantada al cielo, James no olvidó su misión hasta su último momento consciente, pero estaba destinado a ser incapaz de resistir la fatiga proveniente de su cuerpo, que era un mecanismo de autoprotección luego de ser dañado. ¿Qué pasó? Dos miembros de Hydra levantaron rápidamente sus armas para estar en guardia, pero una figura salió del polvo que se dispersaba gradualmente y los mató con un simple movimiento de su mano. Sin siquiera oportunidad de gritar, los dos fueron enviados directamente al espacio caótico. En el lugar solo quedaron Fury y Robert. Si hubiera que añadir a alguien más, estaba también James, que cayó inconsciente al suelo. Así que es el soldado del invierno. Me preguntaba por qué me resultaba tan familiar. Casi lo mato a golpes. Robert estaba a punto de sacar a Fury, que había escapado bajo su protección, de detrás del búnker, pero de repente una ráfaga de viento sopló desde atrás. En ese momento sus agudos sentidos entraron en juego, y Robert inmediatamente se giró y lanzó un puñetazo. De hecho, había estado ahorrando el poder del elefante en ese momento, porque su cuerpo aún estaba un poco débil en ese momento, y la fuerza total que podía ejercer era el límite de su cuerpo. Pero ahora es diferente, con Eternal Time todas las heridas pueden curarse instantáneamente, incluso si Robert sigue corriendo, puede recuperarse incluso si es cortado en pedazos. ¿Esta persona te parece familiar?
Robert, que originalmente quería atacar con todas sus fuerzas, sintió una sensación de déjà vu después de ver vagamente la apariencia de James, y no pudo evitar aflojar un poco de su fuerza. «Maestro, ¿lo conoce?». Fury no pudo evitar preguntar cuando vio a Robert pensando. Aunque había polvo y escombros de la explosión de la granada a su alrededor, todavía veía claramente la escena del ataque de James. De esto pudo concluir que esa persona era más bien un enemigo que un amigo en ese momento. Supongo que ya nos conocemos. Así que llévalo contigo. Si muestra algún signo de despertar, golpéalo. Si no usas la fuerza suficiente, tendrás que tener cuidado con tu vida. Furia. ¿Eh? Miró a James tendido en el suelo con cara de amargura, sintiendo que le habían asignado un trabajo difícil. No te preocupes, no se despertará hasta dentro de unas horas después de que lo golpee, y pronto alguien vendrá a reemplazarte. De hecho, si el puñetazo de Robert alcanzara a un hombre adulto normal, este moriría o quedaría discapacitado. Afortunadamente, James sufrió una transformación por parte del Dr. Zola y tenía un sistema corporal cercano al del Capitán América, por lo que no fue tan fácil que muriera. Después de pedirle a Fury que cuidara de James, Robert comenzó a hacer llamadas telefónicas. Bipi. Hola, Robert. Soy yo, capitán. ¿Adivina qué noticias te traje? Steve, que estaba organizando fuerzas gubernamentales y algunas organizaciones no gubernamentales regulares fuera del edificio Stark y limpiando el campo de batalla, no pudo evitar volver a mirar al cielo después de escuchar lo que dijo Robert. Bueno, a ver, algo estuvo a punto de atacar Nueva York, pero lo detuviste. Seguiste conduciendo esa cubierta a full. ¿Será que los extraterrestres están volviendo? ¿Esa cosa todavía está encendida? Después de escuchar las palabras del Capitán América, Robert se dio cuenta de que estaba perdiendo energía. Como era muy pequeño, no le importó, pero ese era precisamente el consumo para mantener la protección sobre la ciudad de Nueva York. Parece que adiviné bien, al menos la mitad. El Capitán América sonrió, sosteniendo su teléfono en su mano, mientras recogía los escombros que los extraterrestres habían dejado en el suelo y los colocaba en el carrito a su lado. Para evitar dañar estos objetos, el gobierno de la ciudad de Nueva York ni siquiera está dispuesto a utilizar camiones de limpieza para limpiarlos. El método utilizado actualmente es el más ineficiente y el que requiere más tiempo. Esa no es la suposición correcta. Eso no es lo que quería decirte. Capitán América. Está bien, no tengo tiempo para hacerme el tonto contigo sobre lo que está pasando. James está en Washington. Capitán América. ¿Qué? Robert, ¿sabes de qué estás hablando? Claro que lo sé. Lo vi con mis propios ojos. James yace en los brazos de Fury ahora mismo. Si no me creen, pregúntenle. Mientras decía eso, Robert le entregó el teléfono a Fury y le quitó la máscara del soldado del invierno de los brazos para evitar la vergüenza de cometer un error. Fury. Sí, capitán. James yace en mis brazos ahora mismo, y hay una crisis en Shield. Si es posible, espero que pueda venir a Washington a ayudarnos. En realidad no sabía quién era James, y mucho menos qué aspecto tenía, pero como la persona en los brazos de Robert era él, debía ser él. Cuando se trata de decir mentiras con los ojos abiertos, Fury ha recibido un entrenamiento riguroso, por lo que es fácil para él engañar a una persona ingenua como el Capitán América. Steve. Estaré allí enseguida. Con el respaldo de Robert y la ayuda de Fury, el Capitán América finalmente decidió creer que realmente habían hecho un descubrimiento en lugar de bromear al respecto. Después de colgar el teléfono, Robert recogió la protección sobre la ciudad de Nueva York para evitar cualquier malentendido cuando el Capitán América voló y fue enviado a un planeta alienígena. Bueno, vamos a pedir prestado un coche. Me temo que tu antiguo jefe no pudo evitar tomar medidas para que podamos resolver el problema de inmediato. Fury. Lo siento, la cagué, luego explicó toda la causa y el efecto y concluyó que había sido demasiado impaciente y alertó al enemigo, mientras que también juzgó mal la situación y subestimó a la otra parte. Robert no ofreció ninguna palabra de consuelo por el resumen y la culpa de Fury, porque en su opinión así no era como debería ser un director despiadado y decisivo de Shield. La mera influencia del control mental provocará una disminución del coeficiente intelectual. Robert se acarició la barbilla con la mano y miró a Fury, y su acción puso muy nerviosa a la otra parte. No te muevas, arrodíllate con las manos detrás de la cabeza. De repente, junto a ellos dos aparecieron varios coches de policía y vehículos de operaciones especiales. Estos eran miembros de Hydra, y llegaron aquí basándose en la notificación de sus compañeros.
A James le pasó lo mismo antes, excepto que él estaba más cerca y por eso llegó más rápido. La cabeza entre las manos, un líder de Hydra se enojó cuando vio que Robert y Fury no tomaron ninguna acción. Se acercó a ellos y quiso ejecutarlos. Como resultado, cuando la energía amarilla salió del cuerpo de Robert, dueño. Los enemigos de Hydra que acababan de sacar sus armas se convirtieron en los hermanos leales de Robert, pero esto fue solo temporal. No fue porque las habilidades otorgadas por las gemas no fueran buenas, sino porque Robert no quería utilizar a estas personas. Bueno, llévame a buscar a Pierce. Él usa el control mental en lugar de influencia sobre estas personas. El efecto es más completo. Una vez utilizado en una persona, la seguirá por el resto de su vida hasta la muerte. Si Robert obtiene el poder de la gema del alma en el futuro, podrá lograr su seguimiento póstumo. Fury. ¿Quieres decir que deberíamos llevarnos su coche? Para ser sincero, me siento un poco incómodo con que me persigan estas personas ahora mismo. No importa si no quieres montarla. Te daré el arma. Sal y busca a un estadounidense generoso que te preste una. Mirando la pistola cargada en la mano de Robert, Fury negó con la cabeza sin pensarlo dos veces. No quería llevarse esa cosa para pedir prestado un coche, no fuera que la gente sencilla americana sacara uno más grande del coche. Fury. Olvídalo, no hay necesidad de molestarse. Robert sonrió, guardó su arma, se subió al auto más cercano y dijo. Llévame con Pierce. Sí. El grupo de personas respondió inmediatamente, como se esperaba de ellos siendo agentes, sus voces eran altas y claras.